Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Seguro que han visto ustedes esas imágenes del planeta Tierra obtenidas por un satélite donde lo que se ve de noche es precioso, es un firmamento de estrellas. Es como si el suelo hiciera eco a las estrellas del cielo, una preciosidad. Bueno, eso ha sido así en todo el planeta menos en un lugar, Cuba. Cuba, donde hoy es el cuarto día de apagones. Las últimas noticias que tenemos de la agencia EFE nos cuentan que están ahora mismo con 6 horas de luz al día, nada más, y eso con suerte. Es terrorífico porque, claro, hombre, la luz es el distintivo de la civilización, ¿verdad? Es verdad que los seres humanos han vivido miles de años sin luz, pero ya me entenderá usted. Además, no es solo falta de luz, también es falta de agua, porque las bombas de agua funcionan con energía eléctrica y no hay. Bueno, es terrorífico, es decir, es un país que se está muriendo, está colapsando. Lo más llamativo es que hace unos 4 años, quiero recordar, Rusia hizo una inversión gigantesca en una térmica, pero de la térmica no se ha construido ni un ladrillo. Se lo han pulido y nadie sabe en qué. La gente, curiosamente, no está protestando. Van en colas y tal, en fin, sí, están enfadados, pero no pasa nada. ¿Cuándo un país empieza a dejar de funcionar? Esto es una pregunta. La respuesta es, cuando un país empieza a dejar de funcionar, pueden pasar 2 cosas. Que la gente se levante, o 2, que estén ya tan domesticados que la mitad de la población beneficiaria del sistema que no funciona haya amedrentado tanto a la mitad de los que lo padecen que estos no se atrevan a protestar. En las últimas horas en España hemos tenido, por una parte, la constatación del caos ferroviario. Hoy veremos el asunto este del descarrilamiento, ¿verdad? La última noticia es que medio centenar de pensionistas de Valladolid han tenido que gastarse 14.000 euros en taxi para poder volver de Benidorm, porque no había tren. Bueno, hemos tenido inundaciones en la Biblioteca Nacional. Terrorífico. El ministro Urtasun le echa la culpa a Iceta. Bueno, el actual director de la Biblioteca Nacional es un profesional de la cosa, Óscar Arroyo. Pero no se le ha ocurrido mejor cosa que decir que, hombre, el agua no siempre es mala para los libros, que a veces consolida las fibras. Y es como lo de Óscar Puente diciendo que no, que estamos viviendo el mejor momento ferroviario de nuestro tiempo. Es en un país donde hoy la principal petrolera de la nación, que es Repsol, ha anunciado que se marcha. Y hay inversiones millonarias que se van a pasar de momento a Portugal. Es terrible. El gobierno está diciendo que vamos a crecer más que Estados Unidos. ¿Pero sabe usted qué es lo peor? Que es una media verdad, es decir, es una doble mentira. No es que crezcamos más, es que engordamos, porque es el sector público lo que está engordando de una forma salvaje y, por cierto, no en elementos constructivos, productivos, sino simplemente de gasto. Bueno, lo lógico sería que aquí la gente protestara. Y efectivamente hay gente que protesta, pero no toda. Mire, una estación, el otro día, ante un retraso, pasó esto. Hay mucha gente que tiene miedo a la cubanización de España. Viendo estas imágenes, a lo mejor, mire usted, nos hemos vuelto ya una Cuba y no nos hemos dado cuenta. ...21:48, 20:48 en Canarias. Nosotros hoy queremos dedicar este programa con todo el cariño del mundo y también con toda la tristeza del mundo a un amigo, compañero, Álvaro Climent, espectador fidelísimo del Gato, además de colaborador cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían, que ha fallecido hoy. Llevaba tiempo enfermo, todos hemos estado pendientes de lo que iba ocurriendo. En fin, mire, Álvaro Climent no solo nos honraba mandando permanentemente mensajes cada vez que decíamos algo que tal o que cual o él podía aportar, ha sido una de las contribuciones más enriquecedoras de este programa. Era un extraordinario profesional en lo suyo, nadie sabía más que él, por ejemplo, de cuestiones de energía, y sobre todo era un gran tipo, era un enorme tipo. Así que, en fin, desde aquí, con todo el cariño del mundo, un abrazo fortísimo a la familia. Descanse en paz, Álvaro Climent. Y nosotros a lo nuestro. Vamos a ver parte de lo que está pasando hoy en España y en el mundo. Titulares.
Bueno, lo de Repsol, que es muy serio, ¿eh? Repsol se marcha de España por el exceso de impuestos. Era inevitable y además lo habían anunciado ya. Fíjese usted, le resulta más rentable estar en Venezuela que en España. Eso no habla muy bien de Repsol, pero tampoco habla muy bien de España. ¿Quiere usted que le diga? Tendremos hoy a Juan Iranzo, que nos va a contar la última hora sobre esta cuestión. Respecto a la crisis del ferrocarril, hay que verlo, es decir, cuando un país deja de funcionar, aquí está pasando algo, porque no es solo los trenes, que ya es suficientemente grave, está pasando en muchos órdenes de la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros y empieza a afectarnos. ¿Qué está pasando con los trenes? Mire, a lo mejor está pasando, entre otras cosas, que tenemos gobernándonos a tantos canallas que es imposible que funcione nada. Por ejemplo, no me bajo un alarme del término. El delegado del Gobierno de Madrid, que le ha echado la culpa de lo que hubiera podido pasar al Ayuntamiento de Madrid. O sea, es que hay que tener mala entraña. Bueno, en fin, lo veremos. Nos asomaremos en la medida de lo posible a los famosos dispositivos móviles, creo que son 172, quiero recordar, que tiene la UCO, y uno de ellos que es muy gordo. Lo que hay es muy gordo, le dijo Koldo a los guardias civiles que habían encontrado esos dispositivos dentro de un estuche de zapatos cuando hicieron el registro de su casa de Benidorm. Bueno, el asunto es que este tema de los dispositivos está haciendo temblar a Moncloa y trataremos de acercarnos a la cuestión. Vamos a pasar por esto hay que contarlo, vamos a ver, mira, la justicia dirá si Zaplana es culpable o inocente. Además tiene una condena, pero no es una sentencia firme. Lo que es una barbaridad objetiva es que le estén pidiendo cárcel inmediata, como ha hecho la Fiscalía, sin que tenga una sentencia firme. Máxime cuando acabamos de ver indultados a algunos, los de los seres, que no entraron en la cárcel precisamente en atención a su salud. Pero esto qué vergüenza es. Bueno, Teresa Gómez va a entrar esta noche y nos lo contará. Y vamos a ir con un asunto que es uno de esos grandes misterios de la vida pública española, donde nadie se atreve a meter la cuchara. Aquí lo hicimos. Quiero renunciar las tempranísimas denuncias, quiero recordar, las tempranísimas denuncias de Jorge Campos respecto a lo que estaba ocurriendo con los centros para menores tutelados en Baleares. Bueno, vamos a dar datos. Vamos a contar cuánta pastizara se llevan las ONGs o lo que sea que se encargan de este tipo de tutelas, con qué criterios, por qué se los quitan a los padres y esto ¿quién lo controla? Pues mire, nadie, lo veremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de don Sergio Bravezo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y hablaremos de Ayuso también, pero que no daba tiempo a meterlo en el... Sí, no, claro, evidentemente que hay muchísimos temas y bueno, pues el primero, un recuerdo a nuestro Álvaro, claro que sí. querido Álvaro, que creo, la verdad me ha llamado mucho la atención, y a toda su familia un beso muy fuerte, de verdad, de todo corazón. Sobre la actualidad política importante, me preocupa mucho el tema que se ha abordado aquí sobre Repsol. Me parece un punto bastante candente para España, porque estamos hablando de una de las energéticas más importantes que hay en toda Europa y en todo el mundo, y por lo tanto que todas sus inversiones ya empiecen a irse a Portugal, y estamos hablando de inversiones en hidrógeno verde, etcétera, que pues, representa una gran productividad para España. Precisamente uno de los proyectos era el de, si no me equivoco, en Tarragona, el de la electrolitación, ¿verdad?, del hidrógeno verde. Así es, claro. Y por eso ahora mismo también están intentando frenar desde Cataluña Junts y Puigdemont, intentar frenar los impuestazos que tiene todas estas energéticas, porque hay que recordar una cosa: en España se señalaba a las energéticas como culpables del precio del aumento de la energía, cuando no tenía nada que ver con la situación de las energéticas. Pero bueno, eso es una situación. Y dos, sí que quería hablar simplemente por la situación que vive Madrid, la Comunidad de Madrid, en este caso Isabel Díaz Ayuso, con todo lo que ha estado pasando. Oiga, por decirle simplemente que no al presidente del gobierno. Creo que el presidente del gobierno se pone muy digno cuando le dicen que no desde los partidos independentistas, golpistas, rupturistas, pero cuando le dicen que no a alguien desde Madrid,
pues se pone muy nervioso. Oiga, ¿qué sucede aquí? Y a ver si ya, de verdad, creo que tenemos que dejar de bailarle el agua a Pedro Sánchez. Lo digo porque hay algunos portavoces que se equivocan, lo digo de manera clara y directa, se equivocan cuando critican, y lo digo por Borja Semper, que me parece que se ha equivocado de manera grave. Lo que pasa es que, claro, no solo mi artículo de Gaceta de hoy, que usted no ha leído y ha hecho muy mal, pero todavía lo tiene ahí, en Gaceta, se llama algo así como los institucionales o cómo legitimar al tirano. Porque al final la cuestión es esa, es decir, nosotros sí que somos buenos, que vamos a entrevistarnos uno a uno para que Sánchez nos explique cómo su partido ha pactado con Esquerra un cambio del modelo de Estado sin preguntarlo, o sea, ¿es de locura? Exacto. Bueno, en fin. Así es. Entonces, yo creo que eso es una equivocación que no lleva a ningún lado y hay que pensar, oiga, en lo que se está haciendo. Que es que ahora vamos a tener unos recortes brutales, tanto en Madrid como, por ejemplo, en Extremadura o en Asturias. Que, por ejemplo, Asturias va a tener menos de 800 millones de euros. Simplemente porque hay que pagarle la independencia o parte de la independencia del cupo fiscal a Cataluña. Y ya verás tú cómo lo va a pasar en una región como la asturiana, que vive esencialmente del gasto público porque ya está arruinada enteramente. En fin. Respecto a lo de Repsol, que se ha puesto que Sumar ha pedido la nacionalización de la empresa. Está bien, porque claro, con el tema de la memoria democrática estos ya no saben nada, pero Repsol originalmente era una empresa pública. Sí. Claro, nace del Instituto Nacional de Industria, la época de Franco, perdón. Se llama CAMSA. ¿Has dicho Franco? He dicho Franco, perdón. Sí, la Repesa, CAMSA, fíjate, todo el Sí, conglomerado anteriormente que el PSOE convirtió, no fue antes del PSOE, el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Y a partir de ahí luego se privatiza con Felipe González. Queridos, sí, claro, es que jode de verdad, ¿eh? Sí, sí, así es. En fin, bueno, Sergio, bienvenido, buenas noches. Don Jorge Campos, recién llegado de la carrera de San Jerónimo. A la carrera he llegado. A la sí. carrera, efectivamente. Sí, nada, muchas gracias, buenas noches. Y de allí llego perplejo. Llego perplejo porque el Partido Popular ha llegado para hacer un acuerdo con Sumar y Sumar va a apoyar el envío de armas al extranjero y a cambio el PP ha apoyado hoy una iniciativa legislativa que supone dificultar el acceso a la financiación a la vivienda precisamente a los más vulnerables. Y el PP ha llegado a un acuerdo con Sumar, lo cual me ha dejado en la más pura perplejidad, porque eso lo que va a hacer es precisamente aquellos que necesitan acceder a la financiación y pueden estar en algún tipo de riesgo, pues eso se va a acabar o van a tener unos intereses altísimos. Pero bueno, yo ya del Partido Popular me espero cualquier cosa. Y de Sumar también, por lo que veo. O sea, Sumar ha votado a favor de... Sumar, al parecer han llegado a un acuerdo en el que Sumar apoyará el envío de armas al extranjero a cambio de que el PP le apoye en esta ley que hoy se ha votado su toma en consideración. ¿El extranjero quién es? Israel. El envío de armas al extranjero. ¿El extranjero quién es? Bueno, en fin, ya nos lo contará Yone Belarra, con esa gracia que tiene. Sí. En fin. Si quieres la puedes invitar al programa y la entrevista. Joder, sí, viene. Ya, si invitados están. Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Gracias. Enrique Calvet Chambón, ¿cómo estás? Como siempre, recuerdo que es chambón, puesto que no tiene tilde la O, pero bueno. Ya, perdón, joder. Quitando es verdad, pero es que queda tan redondo. Estoy primero muy bien acompañado por delante y por detrás de la pantalla, pero claro, yo iba a hacer, y lo haré, ¿no? Diría una entradilla un poco jocosa, pero no puedo decir menos que de que estoy muy triste por la pérdida de Álvaro Climent, maestro de economistas, sobre todo financieros, excelentísima persona, de una gran inteligencia, de un gran sentido del humor, por eso me perdonará que ahora sea más jocoso, y por lo tanto mi más sentido pésame y mi personal desolación. Y cuando lo demás, curiosamente me ha dado usted pie a la entrada, ¿no? Diciendo que, bueno, pues es que en Cuba no protesta nadie, que aquí en la estación de Chamartín se baila la conga cuando le están pisando a uno la cerviz y tal, ¿no? Sí, jugando. Y que eso parece que es un problema democrático, cosa que yo puedo creer. Pero no es cierto, tampoco hay que ser tan injusto. O sea, en su pueblo, que es Valencia, si no recuerdo mal,
se han quemado contenedores, la gente indignada. O sea, en este momento en que en España el fiscal general del Estado está investigado por el Supremo, que es una gran un gran estreno en todas las democracias europeas. Es una bomba atómica en el servicio judicial. En este momento en que hemos fallado a tratados internacionales y a las normativas de la UE, dejando entrar a Delci, descaradamente ya se sabe, y tal y cual, la gente, pues como usted dice, con todo lo que ha añadido, además de coyunturas de eso, pues en efecto podría salir a la calle protestando, y en Valencia lo han hecho, quemando contenedores, metiéndose contra autoridades que han tenido que ser protegidas por la policía y tal. El problema es que lo han hecho porque el Valencia perdió contra el Las Palmas. Bueno, eso es un poco reduccionista. Entonces, no le digo más. O sea, el problema, eso es un problema. El problema se llama educación. Y este señor y yo somos del Valencia, que esa cruz tenemos, ¿verdad? Bueno, Jorge es del Mallorca. Bueno, el Mallorca este año nos está dando alegrías por el momento. Sí, por ahora eso es para un programa, lo del Valencia. Aquí lo contamos en su momento. Para dos o tres. Se ve que la gente es indignable, ¿verdad? Por las cosas importantes. La gente es que tiene que haberse inflamado con el tema del Valencia hace que 3 años, sí. 4 años, después de haberse inflamado e inflamar cosas por ahí, que en Valencia es una cosa que hacemos con mucha frecuencia, como bien sabes, con toda seguridad se marchó después a tomarse un blanco y negro y una horchata con fartons. Hombre, bueno, está lo bueno. Ahí estamos, o sea, en fin. Bueno, Enrique, bienvenido, buenas noches. Nosotros, antes de empezar con la actualidad, ojo que tenemos cita importantísima en el Club de Amigos. Todas las conferencias del Club de Amigos, usted lo sabe, son espectaculares. Pero si hay alguna que yo acojo con particular cariño, porque como cabo primero de caballería, ¿qué quiere que le diga? Es la que va a dar el coronel Aguado. Atentos al cartelito. Bueno, esto además que tenemos a Alcántara detrás, efectivamente. Señores, ¿usted se acuerda del regimiento de Alcántara? Usted seguramente sí se acordará, porque un acontecimiento traumático como fue la historia de España, la batalla de Anual, durante mucho tiempo ha quedado, no diré que olvidado, pero archivado. Hace unos años empezó a rescatarse además la historia de Alcántara, la gesta formidable del regimiento de Alcántara. Augusto Ferrer Dalmau, desde aquí un abrazo, pintó entre otros ese cuadro que estamos viendo aquí al fondo de en nuestras pantallas, y lo que tenemos en el Club de Amigos es una conferencia extremadamente pedagógica y clara para que todo el mundo la entienda, de un oficial de caballería y especialista precisamente en esta cuestión y en el jefe que mandó aquel regimiento, que era el teniente coronel don Fernando Primo de Rivera. Felicísimo Aguado, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos primero a dar las coordenadas para que usted sepa dónde tiene que ir, luego lo recordaremos también, porque esta conferencia es el día... tenemos el cartelito, ¿verdad? El cartel del pues muy malamente por el Club de Amigos, que ya les vale también, pero bueno, lo recordaremos. 5 de noviembre. ¿El? 5 de noviembre. 5 de noviembre, 5 de noviembre, ¿vale? Y ahora le mandamos al club una nota diciendo que tarjeta roja. 5 de noviembre, será a las 7 de la tarde, imagino, como siempre, ¿verdad? Sí. Aquí en la sede del Club de Amigos, y pues se podrá asistir también por streaming, supongo. ¿Y qué nos vas a contar? Bueno, pues voy a contar un poco la historia de Fernando Primo de Rivera, centrándome especialmente en los trágicos días que se produjo el desastre Anual y cuál fue su actuación como jefe del regimiento Alcántara durante esos días. Pero centrado principalmente en la figura de Fernando Primo de Rivera. Fernando Primo de Rivera, ¿qué le toca a don Miguel, qué le toca a José Antonio? Porque es de la misma saga, de los Primo de Rivera de toda la vida. Sí, era hermano de Miguel. Miguel era el sexto de una familia de 11 hermanos y Fernando era el noveno. Los dos fueron militares, por supuesto. Los dos son laureados individuales. Y desde luego la influencia que tuvo don Miguel en Fernando, pues yo creo que fue decisiva a la hora de que él decidiera ingresar en el ejército español. Si nos vamos a los hechos en concreto, lo que tenemos es el desastre de Anual. Aquí hemos dedicado programas a contarlo. Un ejército preparado en realidad para un control policial del territorio, que de repente se encuentra con una guerra contra un ejército que no sabía que existía. Errores de planificación, errores de logística, errores de comunicación, una retirada desbandada y un regimiento de caballería que dice: yo me pongo en medio, porque fue eso. Sí, yo me pongo en medio, pero no solamente eso, sino que lo hace con eficacia y lo hace dentro de un ambiente absolutamente caótico, mantiene la cohesión, mantiene el espíritu
y desde luego entiende claramente que se tiene que sacrificar por el resto de compañeros que estaban en una situación lamentable. Yo creo que lo que más llama la atención de la gesta del Alcántara es cómo pudieron mantener aquella capacidad en aquellos momentos donde todo les llamaba a salir corriendo como todo el mundo. Claro, efectivamente. Claro. Estamos hablando, recuerda usted, 1921, la guerra de Marruecos, que en realidad no era contra Marruecos, era contra los rifeños, esa guerra de nuestros bisabuelos, de la que ya prácticamente nadie habla, aunque últimamente han aparecido libros muy interesantes. Aquí en El Gato hemos traído algunos, y aquel momento cumbre que fue el famoso desastre de Anual. Enfrente, lo que antes eran tribus más o menos no, peleadas entre sí, pero a muerte, aparece un tipo que las unifica, que es Abdelkrim, un funcionario español, porque eso era Abdelkrim, ¿verdad? Se convierte en un ejército de verdad, empiezan a atacar además con una planificación, o sea, terrorífica, y lo que hay enfrente es una tropa desmoralizada, mal dirigida. De Silvestre se han dicho un montón de cosas, de Berenguer también, hubo incluso un expediente en las Cortes, ¿verdad? El famoso expediente Picasso. O sea, al final la pregunta de cómo pudo pasar esto siempre sobrevuela en el... Pues la verdad es que sí, la verdad es que hay una serie de circunstancias que ya se he enumerado, que hacen que pueda llegarse a eso, pero desde luego el desastre es muchísimo mayor de lo que en cualquier momento se hubiera podido presagiar. Nos coge absolutamente por sorpresa. Esa caída increíble de la moral, que fue el principal motivo del desastre Anual, esa caída de la moral pilló a un ejército español que hasta ese momento había cumplido con su misión, de una manera razonable, hace que se convierta realmente en un absoluto caos, ¿no? Y dentro de todo ese caos, de una mala planificación, de una sálvese quien pueda, aparece un regimiento, un grupo de españoles que mantienen una cohesión increíble y que tiene una actuación absolutamente memorable y brillante. ¿Por qué manda el regimiento el teniente coronel y no su coronel? ¿Dónde estaba? Bueno, el teniente coronel Primo de Rivera era el jefe de instrucción del regimiento, que lo mandaba el coronel Manella. ¿Qué es lo que había pasado durante esos días? Se había producido el incidente de Abarrán y tenía la zona de operaciones la tenía dividida el general Silvestre en diferentes circunscripciones. Al frente de cada una de ellas había un coronel de infantería. El coronel de infantería que estaba al frente de la circunscripción de Anual estaba de baja en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla. Y se producen estos incidentes de Abarrán y entonces el general Silvestre decide que tiene que mandar a un coronel a esa circunscripción porque la situación es grave. Y entonces decide que entre el coronel del regimiento de artillería y el coronel del regimiento de caballería vayan turnando. Justo los días de julio, donde se produce el desastre Anual, es el coronel de caballería el que está mandando a la circunscripción, el coronel Manilla, que muere también durante todos estos acontecimientos. La orden que recibe Primo de Rivera entonces es, ¿cuál exactamente? ¿Cargad? ¿Paradlos? ¿Cordón y protegednos? ¿Cómo es? Durante el primer día, llamémosle así, que es durante el día 22, que es cuando se produce el desastre, el regimiento estaba a retaguardia, tiene la misión de formar o de crear una posición y se encuentra con la avalancha que viene y que es imposible controlar. El regimiento protege a esa columna ingente de personal que llega hasta Dardrius, y a la mañana siguiente en Dardrius ya se ha incorporado el general Navarro, que se hace cargo de la situación, y en la mañana siguiente el regimiento empieza ya con las misiones características que tenía en aquel momento, de aguada, de descubierta, de protección, etc. El general Navarro ha decidido ya replegarse y empieza a mandar convoys, sobre todo de heridos, a retaguardia para deshacerse de aquello que le puede ralentizar la marcha hacia Melilla. Pero también decide replegar sobre la posición de Dardrius las posiciones que tenía adelante. La presión rifeña es fuerte y el regimiento tiene la orden de proteger la retirada de esas unidades de infantería que van hacia Dardrius. Y eso es lo que hace a primera hora. Cuando termina esa misión, los convoys, sobre todo el convoy de heridos que ha mandado el general Navarro a retaguardia, ha sido bloqueado por los rifeños y entonces recibe el regimiento prácticamente sin echar pie a tierra, tiene que salir a abrir el camino. Una vez que abre el paso a ese convoy de heridos y cuando
y tiene que volver para proteger el repliegue de las unidades de la columna del general Navarro, se encuentra que la columna ya ha iniciado movimiento y recibe la orden de cargar en el río Igán, porque tiene noticias de que los rifeños han cerrado el paso por donde iba a pasar. Y allí es donde se producen las famosas cargas del Igán, en las que el regimiento Alcántara se hace leyenda. ¿Cuántos hombres había en el regimiento en aquel momento cargando? En el campo, en total, se calcula que había unos 720 y unos 670 participaron aproximadamente en las cargas. De ellos, prácticamente la mitad se cree que murieron el día 23 en las cargas. Hablo de muertos y de heridos, pues algunos más. Y quedaron luego pues algunos restos del regimiento que se fueron acoplando a las diferentes posiciones que había a retaguardia. Ahora va a preguntar Calvet, siempre recordando que se trata de que la gente vaya a la conferencia, no de que nos la dé ahora, porque este asunto es tan fascinante, de verdad, que empiezas a preguntar. Pero una última pregunta. Por Dios. No, y luego Enrique, por supuesto. ¿Y cómo se hace? Quiero decir, tú tienes un lecho, una posición, un enemigo y un montón de gente a caballo, tienes que atacarles para que no te ataquen, son cargas, atacas, vuelves a cargar, los caballos tendrán que comer, digo yo, tendrán que beber, tendrán que descansar, un caballo es un animal que se cansa, un soldado también, y lo que se cuenta es que las últimas cargas son al paso. Sí, eso es lo que se cuenta. Una carga al paso no es una carga, es un samurái. Si uno analiza... No, es un kamikaze. Querrás decir. Bueno, bien, sí. Es un suicidio, vamos. Sí, a eso me refiero. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Si fueron las últimas cargas al paso o no fueron al paso. Yo creo que no es importante. Lo importante es que el regimiento murió en el río Igán. Pero cuando uno le gustan los caballos, conoce el mundo del caballo, tiene que pensar que desde las 7 de la mañana prácticamente de ese día hasta media tarde que se produjeron las últimas cargas, y encima en un verano rifeño con el calor que hacía, etcétera, los caballos no pararon de moverse. Con lo cual es normal que evidentemente a la última hora estaban absolutamente deshechos, porque no pararon de moverse. A primera hora de la mañana dicen que se realizaron 4 cargas sobre Cheif, sobre Carramidar, etcétera, etcétera. Entonces los caballos estaban seguro que absolutamente agotados. Enrique. Dos preguntas, porque, bueno, primero, yo, acabó primero mi coronel, pero yo soy más antiguo porque soy alférez de artillería. No, le quería preguntar dos cosas. Una, se dice, pues, Abdelkrim logra formar un ejército, pero ¿es un tipo de ejército de guerra de guerrillas o realmente un ejército con sus baterías, etcétera? Y segundo, ¿quién armaba a Abdelkrim? Bueno, yo aquí doy mi opinión. Y es pregunta genuina, porque no he leído nada sobre soy un ignorante. Yo doy mi opinión. Yo creo que efectivamente era un ejército de guerrillas. De guerrillas, ¿no? Pero sin embargo, lo que se encuentran los españoles cuando llegan a Anual ya es un ejército. Ya no es el ejército al que se estaban enfrentando cuando inician el avance. Ya es un ejército bien organizado, ya es un ejército bien instruido, ya es un ejército que utiliza procedimientos de combate de cualquier ejército moderno, ya es un ejército... Y probablemente ese fue uno de los fallos de la inteligencia española. El no entender que lo que tenían enfrente no era el enemigo que habían tenido anteriormente, sino que era un ejército importante, ¿no? Que había recogido pues todo ese armamento que había sobrado, principalmente los restos de la Primera Guerra Mundial, y lo utilizaron de una manera bastante eficaz, bastante eficaz. Sí, yo lo creo que sí. En fin. Ya está, porque si no vamos a estar toda la noche de Anual, que es mucho más interesante que Begoña dónde va a parar. En fin. 5 de noviembre, no se lo puede perder, a las 7 de la tarde, conferencia del coronel Aguado sobre aquella gesta absolutamente impresionante de aquellos jinetes españoles, julio del año 21, el desastre de Anual. Gracias mil. Gracias mil, y aquí estaremos el 5 de noviembre, ya lo recordaremos más veces. Muy bien, muchas gracias, Javier. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta vámonos a Gibraltar, hombre, que llevamos semanas pendientes de que Manuel Gaviria nos explique qué está tramando el gobierno allí, porque si usted se acuerda, empezaron a hablar hace unos días que si una propuesta, Álvarez asomó la patita.
y de repente silencio y nos tememos lo peor. Pausa para la publi y a la vuelta lo vemos. 22-19, 21-19 en Canarias y nos vamos a Gibraltar. Mire, hay mucha gente que piensa, sobre todo en el mundo periodístico, eso no le interesa a nadie. Bueno, no le interesa a nadie, pero España gana la Eurocopa y la gente grita Gibraltar español. O sea que claro que nos interesa. Y durante estas últimas semanas estaban pasando allí cosas que Manuel Gavira decía de vez en cuando, uy, ojo aquí, ojo a la gente del campo de Gibraltar, ojo a lo que están pactando, que esto va a ser una ruina, que están pidiendo pasaporte a los trabajadores españoles que trabajan en la roca para entrar. ¿Qué están tramando? Porque de repente fue el silencio. Después de unas negociaciones del gobierno español, así tan pomposas como se pone el señor Álvarez. Bueno, minuto y resultado. Lo vamos a contar, nos lo cuenta Ana Angelova y la prórroga nos la va a contar inmediatamente después Manuel Gavira. Ana. Es español, Gibraltar es español. Fue noticia tras la Eurocopa, pero el asunto de Gibraltar va mucho más allá de estos cánticos. En la parrilla semanal ha pasado bastante desapercibida una noticia que sin embargo es crucial. Las colas volvieron al paso fronterizo entre España y Gibraltar cuando las autoridades del Peñón prohibieron el acceso a cualquier extranjero que no presentase su pasaporte, cuando lo normal es enseñar solo el DNI. Esto afectó a los miles de trabajadores que cada día cruzan la verja y provocó importantes colas a primera hora de la mañana en un día laborable. Gibraltar habría tomado esta decisión después de que España impidiese la entrada de un grupo de viajeros cuyo vuelo había sido desviado al aeropuerto de Málaga por el mal tiempo. La policía dice que no tenía garantías de que iban a tomar dicho avión. Pero Vox va mucho más allá de una anécdota puntual. Achaca el vacile gibraltareño a la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez en la defensa de los españoles. En este caso, de los derechos de los trabajadores que cruzan cada día la frontera para acudir a sus puestos. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz denuncia la tropelía. Lo que Vox quiere es que España recupere la soberanía de esa colonia. Lo que creo que va a pasar es que nos vamos a conformar con unas migajas, que a lo mejor es la retirada de la verja, a lo mejor es el uso compartido del aeropuerto, pero de lo que no se va a hablar es como esa colonia, ese Gibraltar, parasita todo lo que es el campo de Gibraltar. No se va a hablar de la soberanía española, no se va a hablar de cómo nuestros pescadores son acosados, no se va a hablar cómo las aguas que rodean Gibraltar son aguas españolas también, y tenemos que sufrir los ataques de la Royal Navy. Gavira se refería a la reunión del pasado 10 de octubre, la sexta de Álvarez con los actores clave del campo de Gibraltar para informarles sobre la negociación del acuerdo. Nosotros queremos la relación más estrecha posible entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero evidentemente hay que resolver esta situación en relación a Gibraltar. España tiene ya desde hace muchos meses un acuerdo que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías. No existe ningún motivo para que el Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo. A pesar de las palabras, la situación de Gibraltar sigue en el limbo. El 10 de noviembre entran en vigor los nuevos controles Schengen y si no hay acuerdo, como todo indica, se anticipa el caos. Y ahí se ha quedado la cosa y no sabemos lo que está pasando y yo sospecho que Manuel Gavira, si no lo sabe, alguna idea se malicera. Don Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, encantado, muchísimas gracias. Bueno, después de una trepidante semana en el Parlamento andaluz, por fin podemos conectar para hablar de este tema que no habíamos bajado de la agenda. Ostras, porque es español. Y lo último ahí, ¿qué es? Que se sepa, quiero decir. Bueno, espérate. ¿Cómo? Te he escuchado al principio. ¿Cómo que no interesa Gibraltar? Claro que interesa Gibraltar. Interesa y mucho. Sobre todo porque es un territorio español y la soberanía es española. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que tristemente la situación, y lo decía en ese avance que habéis puesto al final, los británicos huelen la debilidad del gobierno de Sánchez y van a forzar pues esa debilidad en contra, evidentemente, de los intereses de España en el campo de Gibraltar. Y al final, como decía anteriormente, nos vamos a tener que conformar con las migajas. Y las migajas no es otra cosa que bueno, la retirada de la verja y ese uso compartido del aeropuerto, cuando lo importante es recuperar la soberanía. Y te digo esto porque ya se ha demostrado que lo peor para la zona del campo de Gibraltar es que el Peñón, que Gibraltar, siga siendo de soberanía británica. Esto ya está demostrado que es lo peor. Lo mejor, no solo para el campo de Gibraltar, sino también para esos
andaluces, para esos linenses, para esos algecireños, para lo que son todas las personas que vienen al campo de Gibraltar, lo mejor sería que fuese la soberanía española para poder arreglar lo que está sucediendo en esa parte de España. Y es que, pues tristemente, esa colonia lo que hace es parasitar lo que es toda la zona, esa zona sur de lo que es la península ibérica. Aquí la cuestión, lo que me parece que todo español tiene en la cabeza, o sea, en fin, no sé hasta dónde se puede hablar, pero me da la impresión de que una situación como la de Gibraltar sería absolutamente, además con toda la legalidad internacional en contra, en fin, sería absolutamente inviable si no hubiera la connivencia evidente de la clase política española desde hace decenios, y no solo política, me temo, ¿no? Y contra eso, ¿cómo se puede luchar? Es que fíjate lo que ha dicho el ministro, ¿no? Lo tenemos resuelto, lo vamos a resolver. Lo que no dice es que vamos a recuperar la soberanía. Eso es lo que no puede decir el gobierno de España, porque no está en recuperar la soberanía. Entonces, ese acuerdo, el acuerdo al que llega el gobierno de Sánchez, es un gobierno malo para el campo de Gibraltar y es un acuerdo, por tanto, malo para los intereses de España. Y eso es lo que hay que centrarse. No centrarse en otras cuestiones que lo único que hacen es beneficiar al campo de Gibraltar en el sentido británico de la palabra. Los ingleses nunca dan nada gratis, no lo dan. Entonces lo que hay que hacer es luchar y en este momento, esto que va a suceder a finales de este mes, con ese cierre por el tema de la frontera, por el tema de Schengen, pues ahí lo que hay que hacer es hacerse fuerte y el gobierno de Sánchez no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y todo lo que no sea recuperar la soberanía va a ser malo. Y nos vamos a tener que conformar con unas migajas, y también lo he dicho anteriormente, ahí hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de tener un mal gobierno en España. Y nadie va a hablar de las pensiones de los trabajadores, nadie va a hablar de los pescadores, nadie va a hablar cómo están ganando terreno al mar. Nadie está hablando cómo ahora están ensuciando las aguas españolas, y lo hemos escuchado hace dos días, hace unas pocas horas prácticamente, cómo están tirando toallitas, compresas, aguas residuales a la zona española. Eso es lo que está pasando allí. Nadie habla de eso. Y eso es lo realmente importante. Entender que ese sitio es español y que esas personas que cruzan esa frontera para ganarse la vida también son españoles. Eso es lo que hay que poner el acento. De eso de ganar tierra al mar, quería preguntarte precisamente, porque yo recuerdo que la primera denuncia de empresas andaluzas que se hacían de oro llevando áridos, fundamentalmente piedras, a Gibraltar, data de tiempos de Manuel Chávez, que el propio gobierno de la Junta de Andalucía en su momento hizo que la denuncia circulara. Sí, y algo pasó, porque desde entonces ha seguido ocurriendo todos los años y aquí nadie ha hecho nada por impedirlo. Pero es que las administraciones no hacen nada por resolver lo que está sucediendo allí. Ni la socialista andaluza, y has hablado antes de Manuel Chávez, ni la popular autonómica ahora del señor Moreno Bonilla, ni la administración nacional del señor Rajoy o la de ahora del señor Sánchez. Nadie hace nada y las consecuencias las estamos sufriendo nosotros. Y lo que sucede en el campo de Gibraltar es muy importante porque lo he dicho al principio, lo peor ya está demostrado, que es la soberanía británica, pero nadie ve las consecuencias y el abandono de esa zona, de esa parte de Andalucía, de esa parte de España. Estamos hablando de malos servicios públicos, estamos hablando de mala atención sanitaria, de mala educación, Sí, es que de eso te quería preguntar yo precisamente para cerrar un poco la entrevista. Es decir, aquí al final la gente que vive en el entorno, o sea, en eso que se llama el campo de Gibraltar, ¿tiene alguna otra opción que no sea depender de las, ¿cómo decir?, las gotas de prosperidad que Gibraltar expele? Porque es que no hay más. Si en el campo de Gibraltar eso es un nido de narcotráfico, un nido de droga, un nido de inmigración ilegal. Allí se da todo lo que uno no querría, se da en el campo de Gibraltar. Incluso se da la peor esperanza de vida que hay en España. O sea, ya no estamos hablando de malos servicios públicos, sino de la menor esperanza de vida que hay allí. Hablamos de un problema de inseguridad y todos conocemos lo que sucede. Y no hay voluntad política de ninguna administración, ni la nacional socialista o la nacional del Partido Popular en su momento, como la autonómica socialista o popular ahora. No hay voluntad. Y cuando uno no tiene voluntad de solucionar los problemas se enquistan y empeoran. Y desgraciadamente lo que vamos a ver es que ese acuerdo al que el señor ministro hablaba de que está resuelto, no vamos a tener resuelto el problema principal. Porque si la soberanía del Peñón fuese española, todos los problemas decaerían.
simplemente porque las aguas serían españolas, el peñón sería español, los trabajadores serían españoles. Estamos hablando de intentar revertir la situación de precariedad económica y social, sobre todo, que hay en el campo de Gibraltar para de una vez por todas, esto que se le llena la boca a los políticos diciéndote un plan de reindustrialización del campo de Gibraltar, se haga de una vez por todas. Porque tristemente, desde hace más de 50 años, todo el mundo sabe que en el campo de Gibraltar no se hace nada. Y nada es nada. Por eso la situación cada vez va peor, no va mejor. Claro. Manuel Gavira, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Y a ver cómo te vuelves a esta mesa algún día, hombre, algún día que puedas venirte. Por favor, muchísimas gracias. Estoy deseando. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, Manuel Gavira lo ha explicado perfectamente, nadie mejor que él, conocedor del asunto, pero evidentemente todo tendría que pasar por recuperar la soberanía española del Peñón. Y desde luego a donde apunta el gobierno español es eso que llaman prosperidad compartida, que eso ya lleva tiempo en marcha, que es precisamente esa prosperidad compartida, pongámoslo entre comillas, es lo que ha facilitado que el campo de Gibraltar dependa económicamente del Peñón, de toda la actividad, además del paraíso fiscal, del narcotráfico, de la inmigración ilegal, como bien ha explicado Manuel Gavira. Además, es que hay que recordar que el gobierno español tiene calificado a Gibraltar como régimen fiscal perjudicial para España. El propio gobierno español lo tiene catalogado así. Con lo cual, desde luego, la solución no pasa por lo que ya anuncia el ministro Álvarez. No podíamos esperar nada bueno viniendo del gobierno de Pedro Sánchez, pero bueno, yo quiero recordar que hay algunos que sí que hacemos todo lo posible y hemos presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para recuperar esa soberanía española y decir claramente, como decíais al principio de este tema, que Gibraltar es español. Señores. Gibraltar es español y es una colonia inglesa porque además así lo ha dicho la ONU. O sea, así está. Por lo tanto... Desde los años 60. Exacto. Por lo tanto, estamos en principio en un proceso de descolonización, porque la ONU ha dicho eso y ha dicho, y ahora ustedes negocian, claro. Negocia con los ingleses. Como bien se sabe, ese tipo de cosas, las negociaciones se deben, están sometidas a las relaciones de poder. Entonces, bueno, pues las Malvinas evidentemente no se fueron a Inglaterra, pero Hong Kong y Macao y lo demás sí, porque claro, era China. Ahí están las relaciones de poder, ¿no? Y entonces aquí, bueno, nadie se plantea eso. Yo allí conocí al lobby gibraltareño que se acercó a mí y tal, y en el Parlamento Europeo me refiere, y lo que yo hice, europarlamentario independiente y tal, es ir a ver a Margaret Vestager, que era de mi grupo, el liberal, y era una gran comisaria y tal, y decirle que, mire usted, usted no va a hablar conmigo de soberanía, ni yo, pero usted debería poder evitar que aquello sea una cueva de piratas. Entonces, hay toda una serie... En aquel momento, Gran Bretaña era miembro de la UE. Sí, claro. Pues hizo algunas cosas y admitió documentación que me facilitó el Ministerio de Exteriores, a través de una persona muy amiga mía que ahora es, se puede decir, ¿no?, que ahora es presidente del Casino de Madrid, Fernando Eguidazu, y tal, claro, y le di cosas y tal, y dice, hombre, por lo menos, pues hombre, estas cosas fiscales y tal, además hay que hablarlas y tal. Pero la verdad es que tiraba casi en solitario, no tenía una gran ayuda de los otros parlamentarios españoles. Pero ahora que Gran Bretaña ya no es de la Unión Europea, no hay ninguna razón para permitir que no cumpla en absoluto las reglas comunitarias, pues, en el sistema financiero, el sistema y tal. Y ahí el gobierno de España debería presionar mucho más. En mi opinión. Simplemente, muy rápido. El Reino Unido, como siempre, se acogerá a las leyes internacionales que le favorecen y cuando no le favorecen, pues no las obedecen ni las siguen ni le importa y se mean los españoles. Lo ha hecho siempre, en toda su historia, ha sido unos verdaderos maleducados con lo que es el Reino de España durante toda su historia y evidentemente ahora pues van a actuar igualmente. Lo único que les importa es un puerto militar y todo lo demás, vamos, tienen ningún tipo de respeto.
Vamos a seguir con más temas. Atención a lo que pide la Fiscalía para Zaplana, como usted sabe, dentro de su calvario judicial, en una sentencia que no es firme y, por otra parte, sobre hechos no demostrados. Quiero decir, Zaplana tiene en principio que afrontar, el que fuera presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del Partido Popular, una condena de cárcel. Bueno, lo asombroso es que el fiscal ha pedido el ingreso inmediato de Zaplana en prisión por riesgo de fuga. Que lleva, ni se sabe el tiempo aquí. Además, como usted sabe, ha pasado pues, por una situación de salud personal francamente complicada. Y Teresa Gómez, que va a estar aquí el jueves, para hablar bueno, habíamos quedado para hablar largo y tendido de la cosa de Ábalos, de los pendrives, de no sé cuántos, está siguiendo muy de cerca esta información. Todavía no está, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo siguiente, si os parece. Mientras, como hay que hacer una pausa para la publi, mientras aparece Teresa y se termina la conexión, nosotros nos vamos a la publicidad ahora mismo y dejamos esos minutitos para encontrar la conexión con Teresa. Y acto seguido vamos con el tema Zaplana. Y atención lo de Repsol, ¿eh? De verdad que es para no creérselo. Bueno, enseguida. 22:41, 21:41 en Canarias. No sé si tenemos la conexión con Teresa Gómez. Si no, la podemos recuperar en cualquier otro momento o ya dejamos para el jueves, que vamos a tener la sesión larga con ella, o sea que no hay problema. Vamos pues con la cuestión económica. Es muy importante tanto el tema de Repsol como en sí mismo vamos a ver. España es un país importante, un poco importante. O sea, la cuarta economía de la zona euro, y dentro de nada lo superará alguien, pero bueno, bien, sí, pero es porque el país es lo que es, o sea, es un pedazo de país. Claro, todo el mundo sabe, porque lo padece, que tenemos problemas estructurales muy serios, empezando por el de un paro permanente que Enrique Calvet, por cierto, denuncia sin pausa, porque va vinculado a un modelo productivo que nos ata de pies y manos y que nos obliga a vivir de que al prójimo le sobre el dinero. Hasta la fecha, los sucesivos gobiernos se han molestado muy poquito en cambiar eso. ¿Por qué? Porque había dinero. Y si deja de haberlo, ¿qué? Y por otra parte, ¿tú puedes permitirte realmente vivir con una población que en la práctica gana cada vez menos y con trabajos cada vez más precarios? Recordó usted el alegato de Miguel Gutiérrez aquí la semana pasada en nombre de su generación, diciendo que yo quiero vivir como mis padres. Pues macho, no va a ser así. Claro. Bueno, ¿qué hace el gobierno para solucionar esto? No cambia la cosa, cambia el nombre de la cosa. Para lo cual, lo que hace es apoderarse de las instituciones que dan nombre a las cosas. Y así estamos ahora mismo con un crecimiento formidable del PIB. Hoy veíamos en la prensa adicta al régimen que vamos a crecer más que Estados Unidos. O sea, pero vamos a ver. Bueno, ¿sabe usted de dónde viene la cifra de crecimiento español? ¿Sabe usted de dónde viene de verdad? Pero una cosa es crecer y otra cosa es engordar. Son dos cosas diferentes. Y la economía española no está creciendo, está engordando. Tiene unos michelines del carajo, de los que no se van a ir además. Informe Gutiérrez. El Producto Interior Bruto ha crecido desde finales de 2019 un total de 5,7 puntos, un dato que el Gobierno utiliza para sacar pecho de su gestión económica. Sin embargo, el gasto público es responsable de 3,4 puntos de esos 5,7, es decir, del 60% del crecimiento del PIB, según Funcas. De esta forma, ni las empresas ni los hogares con un mayor consumo son los que lideran el crecimiento. Este hecho se ve de forma cristalina en el consumo de las familias, que es tan solo un 0,8% superior al de 2019, o lo que es lo mismo, un 13% del incremento en estos 5 años. Por su parte, la inversión aporta tan solo el 0,4% del crecimiento y es responsable del 7% del total. La inversión empresarial cojea al igual que el consumo de las familias de esta forma. El motor del crecimiento privado son las exportaciones con un 1,2% de los 5,7 puntos, es decir, un 20% del total. Se prevé que el próximo año crezca un 3%. La economía española continuará creciendo a un 1,5% por encima de la media de la zona euro, pero de poco sirve si los ciudadanos no experimentan dicha mejoría, ya que es el sector público que se nutre de impuestos el único que crece, con fuerza. Con esta fórmula de gasto público desorbitado, el gobierno maquilla las cifras del PIB y también del empleo a costa de más impuestos y de una mayor deuda que está ya en los 500.000 millones de euros. Sin embargo, esta senda tiene límite, pues la Comisión obliga al gobierno a reducir el déficit y la deuda a partir del año que viene. En conclusión, el crecimiento económico no llega al tejido empresarial
fácil ni a las familias. Los hogares se dedican a ahorrar en lugar de a consumir y las empresas no están en condiciones de invertir, sino simplemente de liquidar deudas. Lo único que crece es el gasto público sostenido por las subidas impositivas y por la creciente deuda. Y esto no es crecer, esto es engordar. O sea, se está, efectivamente, la cifra cuando la ves, dices, ostras, qué barbaridad. Ahora empieza a limpiar. Y es muy interesante el origen de los estudios, es decir, tanto Funcas como el BBV, etcétera, BBVA, son casas muy serias y sus informes son muy serios y ellos van mirando lo que hay y lo que hay es... Y hasta ahora los del Banco de España. Y hasta ahora, efectivamente, Sí, los del Banco y de están España, que a haciendo partir muy de buen ahora, trabajo. Muy buen que a trabajo. partir de ahora Estudios ya es veremos cojonante. si no les aparece alguna de los analistas habituales que le digan, bueno, como al Pero aquí, del INE, ¿no? Aquí lo que más llama la atención del desglose que habéis ahora anunciado, que se ha publicado ahí muy bien, es que el crecimiento, la base del crecimiento del PIB, el 60% es gasto público. Sí. O sea, eso, bueno, eso es muy típico de los socialistas, eso es pan para hoy y hambre para mañana, pero eso es más déficit y más deuda. O sea, ahí es donde Claro. tenemos un grave problema, que el 60% del incremento del PIB sea gasto público, sea debido al gasto público. Bueno, eso es puro socialismo, eso es más déficit, más deuda, decir que ahora estamos muy bien y esto es lo que arruina a los países en un futuro próximo. No forzosamente. Yo creo que sí. Hombre, no, Bueno, y así se demuestra en otros países que aplican estas yo creo que en políticas, este caso sí, pero vamos, el 60% habría que ver cuánto es inversión pública. Porque, hombre, inversión pública, pues, ahí está el keynesianismo y tal, pero es bueno si te va a permitir ser más productivo en el futuro. Esta es la cuestión, etcétera, efectivamente, vale. claro. Pero claro, si el 60% es porque se ha multiplicado el número de funcionarios, porque se han multiplicado el número de gastos administrativos que computan al final como gasto de crecimiento y tal, entonces no, porque estás hipotecando el futuro. Sí, eso es lo que más me preocupa a mí, es decir, no ya la macrocifra, sino después el cómo se hace, ¿no? Y desde luego España en este momento hace tiempo ya debería de estar, ahora mismo Sergio sabe mejor que yo de estas cosas, pero debería de ir midiendo la unidad de crecimiento por unidad de endeudamiento. Sí. Porque eso es lo que al final, claro. Sí, de hecho hay varios informes y estudios que hablan sobre ello. Primero quería hacer una pequeña apreciación y te respondo sobre lo que acabas de comentar, que es muy interesante. Primero de todo esto se derrumba si cogemos y decidimos hacer la medición del PIB igualmente, pero si lo hacemos PIB per cápita. Sí, claro. Y veremos que no es que no haya aumentado, es que estamos bajando. PIB per cápita, es decir, somos más pobres los españoles, persona por persona, somos más pobres si lo hacemos PIB per cápita. En este caso, ¿por qué lo vemos? Siempre me gusta puntualizarlo. Actualmente tenemos 5 millones más de personas. Evidentemente vamos a crecer si tenemos más personas, pero es que estas personas no aportan más valor, sino que estamos estancados igualmente, no crecemos. Y la única salida que tiene, en este caso, el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, es más gasto público para mantener la maquinaria. Y lo que comentabas es muy interesante porque hay diferentes estudios que explican de manera empírica, y esto está absolutamente comprobadísimo, España sufre un recalentamiento y esto lo que hace es, para que todo el mundo se entienda, cada vez que se quiera crecer vía aumento de gasto público, tendremos que gastar más. El crecimiento será exponencial. ¿Queremos crecer un 1%? Pues tenemos que meterle todavía más dinero público. Porque claro, al final sucede una cosa, que todo esto sale de un sitio, del dinero de todos los españoles. Todo esto, podemos hacer... Es que en economía se pueden hacer muchas cosas ficticias, siempre lo digo, pero son ficticias. Y sale, al final, lo tiene que pagar alguien, la gente. Y el Estado, por mucho que se crean algunos, no genera riqueza. No genera riqueza, porque si el Estado generara riqueza, podríamos hacer lo siguiente, que es, dejamos de pagar impuestos al Estado y el Estado que nos pague esos impuestos a los ciudadanos. Por lo tanto, la situación actual que tiene España es
está absolutamente canino. Y quiero decir esto porque bajaron los tipos de interés hace poquito y ayer o antes de ayer, me parece, España, el gobierno de España se endeudó 15.000 millones de euros. Bajan los tipos de interés 0,25 y se tira en plancha Pedro Sánchez a recoger dinero. Pero no lo hace porque exista detrás una estrategia económica fallida o no, no, por necesidad. Necesita liquidez. Ahora, una observación, si me permite. En este momento, y mientras siga existiendo la Unión Europea, y ese es un problema o no, no solo lo nutren los españoles con sus impuestos, hay una parte que lo nutren otros europeos con sus impuestos. Bueno, es que holandeses, irlandeses, ellos ya han dicho, ojito, claro, pagamos hasta aquí. El 80% del Banco Central Europeo de su deuda lo tiene España. Tiene nombre español. Ahí está. Y eso, vergonzante. Hablando de la deuda, que es lo que le comentaba antes a Enrique, claro, este tipo de políticas es lo que nos lleva y nos ha llevado, y esto no es solo del gobierno actual, ni del anterior, sino de todos los demás, y haya gobernado Partido Popular, o haya gobernado Partido Popular o Partido Socialista, solo recuerdo... Con Aznar sabes perfectamente que bajó a menos del 35% de la deuda pública. Los gobiernos de Mariano Rajoy y su política económica que tanto favoreció a los españoles y por eso pagamos más impuestos que jamás en la vida. Ojo, pero menos aparte, la vida era mejor con Rajoy que ahora. Eso reconócelo. Tienes toda la razón. Vamos Sánchez ha superado a Rajoy. Una fórmula de consenso. Incluso con Rajoy era mejor. Era mejor. Pues quiero decir, la segunda parte de Zapatero, que fue Rajoy, y la tercera parte, que es Sánchez y que es peor que todas las demás juntas, y eso os lo reconozco, nos ha llevado entre unos y otros a una deuda, habéis dicho ahí, más de 500.000 millones de euros. Claro, son unas deudas apoteósicas y efectivamente quien más lo sufre además es el que menos tiene. Y encima habéis oído que se ha aprobado una nueva medida donde incluso los parados van a tener que pagar y van a tener que hacer declaración. Una cagada monumental. Y van a tener que hacer declaración de la renta a los parados. Es decir, al final... Esto lo que demuestra es que este tipo de políticas nos llevan a la ruina, o sea, es la ruina del país. Sí. Vamos a ver, has hablado de 500.000 millones de deuda. Pues un billón, es más que el PIB. Es más, es un billón 500. ¿Lo habéis dado la cifra aquí? 500, de aumento. Pero para que veáis, un aumento de este calibre, a lo que ya llevamos acumulado en esta dinámica. Y eso se va a parar. Eso es lo que yo quería decir, que ya van a dejar de... Sí, porque además tenemos que ir refinanciando deuda. Claro. Y la refinanciación de la deuda nos lleva a que tenemos que pagar tipos de interés más altos. Al final, 35.000 millones de euros que pagamos todos los años solo de tipo de interés. Le recuerdo unos datos muy simples que además usted creo que va a sentir en sus propias carnes. Desde 2019 el sector público ha subido 4 puntos. La renta per cápita ha subido solo 0,8. El consumo de los hogares, ahora mismo, en cuanto al PIB, supone solo el 13% y la inversión solo el 7%. Que esa es la grave. Claro, es que esto no es crecer, esto es engordar. ¿Qué nos falta? Pues lo que hemos dicho siempre. Y aquí yo cito una vez más a cada vez, porque como con esto es muy insistente, una política industrial digna de ese nombre. Y para una que tenemos, se marcha. ¿Qué es lo que pasa? Y cambios estructurales. ¿Y qué es lo que ha pasado con Repsol? Y atentos que esta noticia es que es muy importante. Yo solo titulares que han aparecido en apenas 2-3 horas en la tarde de hoy. Una, Repsol mueve inversiones a Portugal como protesta por el impuestazo a las energéticas. 2. La siguiente y prácticamente consecutiva. IMAD, que es el CEO de Repsol, carga contra el impuesto a las energéticas, dice que le repugna la demagogia fiscal, son declaraciones que han recogido diferentes medios. Hemos elegido este titular porque me parece que sintetizaba bastante bien lo que ha dicho. 3. Vamos a ver esta otra que concierne a Tarragona, si no me equivoco, ¿verdad? Repsol congela 2 inversiones millonarias, prácticamente millonarias, en Tarragona por el impuesto a las energéticas. Inversiones, ambas 2, por cierto, en energías verdes, renovables. De 4,
4, reacción del gobierno, Sumar, que es el brazo tonto del gobierno, pues que lo que hay que hacer es nacionalizar Repsol. O sea, bien, vale. ¿Así? No, vamos a ver, yo soy yo soy muy de Suances y de Lini, pero era la España de los 50, ¿me entiende usted? O sea, en fin, esto ahora cómo lo gestionas, pues tiene su cosa. Pues no se crea usted, porque prácticamente eso es lo que están haciendo con Talgo. En cierto modo sí, es verdad. Sí, efectivamente. Siguiente, ¿qué hace? ¿Y los trabajadores qué? Bueno, pues de momento Comisiones ha solicitado a Repsol una reunión urgente ante la amenaza de congelar inversiones. ¿Por qué? Pues porque hay gente que se va a quedar sin trabajo, claro. Hombre, claro. ¿Y cómo será la cosa para que Repsol, recuperamos una noticia de este mes de abril, haya dicho que no, que con Venezuela sí que va a trabajar? No estamos repitiendo aquí el de Sumar, vamos a ver si volvemos, por favor, al titular de Venezuela. Bueno, da igual, si no aparece da lo mismo. Repsol, ahí estamos, ¿no? Esto es, vale. Repsol se refuerza en Venezuela con una nueva alianza de 1.590 millones de euros. Bueno, ¿esto va mal de Repsol? Bueno, mire, sí, yo también preferiría que los pusiera aquí. Lo que no puede ser es expulsar a la gente, ¿no? Maestro Iranzo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Y hoy la verdad es que muy triste porque yo compartí muchas horas de estudio, sobre todo durante el confinamiento con Álvaro. Por lo tanto, envío el pésame a toda su familia, mi más sentido pésame, porque éramos además muy amigos y compañeros. Sí, señor. Y estamos dedicándole hoy este programa, efectivamente, a Álvaro Climent, que sobre este asunto habría tenido muchísimo que decir. Bueno, vamos a ver. ¿Es tan catastrófico como parece que Repsol diga yo me voy? Bueno, efectivamente es una señal muy significativa que lo que hace es reafirmar lo que ya estamos sufriendo en los últimos meses y sobre todo en los últimos años. Hay que tener en cuenta que hace un momento estabais hablando del crecimiento español. Tan solo se está produciendo por el gasto público y por el aumento de la población, que ha aumentado 2 millones desde que gobierna precisamente Pedro Sánchez como consecuencia de la inmigración. Pero evidentemente el ejemplo de la falta de seguridad jurídica, de la inseguridad jurídica que en este momento se está viviendo en España, es que la inversión apenas sí tiene pulso. Y eso es muy significativo. Y el caso de Repsol es un ejemplo más precisamente de esa falta de inversión por 2 razones. En primer lugar, por el fuerte incremento de los costes que se está produciendo. Y en este caso, los costes fiscales, que lo que restan es competitividad. Hay que tener en cuenta que el impuesto extraordinario sobre bancos y energéticas se creó inadecuadamente para 2 años y ahora se va a hacer indefinido. Además, es un impuesto que probablemente al final se ha declarado ilegal, porque hay que tener en cuenta que en España y en la mayoría de los países, lógicamente, se establece que cada hecho imponible solo puede soportar un impuesto y precisamente los beneficios ya soportan el impuesto de sociedades. Por tanto, incluso técnicamente está recurrido por el SOL. Y luego, por otro lado, pues esa subida de impuestos, pero también y sobre todo la inseguridad jurídica que se haya hecho definitivo, desincentiva la inversión a las empresas. Y como las empresas quieren seguir creciendo y quieren seguir prosperando, pues lo que hacen es reconducir esa inversión a otros países. Y en este caso, pues a Portugal, que está justo aquí al lado, unas condiciones fiscales y de seguridad jurídica, sobre todo, muchísimo mejores que las españolas, y también pensando en inversiones en otros lugares. Pero hay que tener en cuenta que ya hace tiempo sucedió con Ferrovial y, sobre todo, hemos tenido un ejemplo clarísimo en los últimos años de lo que es abandonar una comunidad autónoma por falta de seguridad jurídica, que son las casi 8.000 empresas que abandonaron Cataluña. ¿Cómo ves la opción Belarra, esa de que hay que nacionalizar Repsol? Bueno, pues hay que recordar, y tú lo decías en la presentación, que el origen es el monopolio de petróleos de Camsa, claro, en 1927, durante la dictadura de Primo Rivera, y luego se fueron añadiendo diferentes empresas hasta el Instituto Nacional de Hidrocarburos, y que se decide con muy buen criterio privatizarlo, como ocurrió también en el caso de la banca con Argentaria, etcétera, durante la época de Felipe González. En concreto, en 1989 se inició el proceso, que concluyó con una oferta pública de acciones en el año 1997, ya bajo mandato de Aznar. Pero en cualquier caso, lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que las empresas privadas son muchísimo más eficientes en la gestión, incluso con recursos más caros, porque no los obtiene el Estado, que las empresas públicas. Y en el caso, además, de las energéticas, se pone de manifiesto otra situación.
que CAMSA era un monopolio fiscal y en ese sentido, afortunadamente, se ha ido introduciendo competencia en el mercado. Por tanto, esa solución de nacionalizar tanto, porque y todo hay que tener en cuenta que es una malísima solución. También cuando estaban subiendo los precios de los alimentos, también se habló de crear un sistema público de supermercados, etcétera. Yo creo que el sector público se debe ceñir a una serie de actividades muy concretas, que es la redistribución de la renta, que es la aplicación de las políticas económicas, pero no debe entrar en la producción si hay producción alternativa privada, sin lugar a duda. Juan, pregunta Enrique Calvet. Dos cosas, Juan, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Primero, yo creo que según la legislación europea vigente se pueden rescatar, y Repsol no necesita ser rescatada, ¿verdad? Y se pueden crear cosas nuevas públicas, pero no creo que se pueda privatizar una empresa como Repsol. No creo que actualmente, según la legislación europea, se pueda hacer. O sea, que yo creo que eso también demuestra ignorancia. Y segundo, ¿sabes más o menos... Vamos a ver, ¿el capital que tiene ahora Repsol básicamente son grandes fondos o es de verdad mayoritariamente español? Bueno, pues efectivamente, respecto a lo primero, este gobierno sí que está intentando entrar en las empresas privadas y, de hecho, renacionalizarlas en gran medida. Tú hablabas hace un minuto de Talgo, pero también podemos hablar de su entrada en Telefónica, que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista económico, regulatorio, etcétera. De tal manera que lo que se pretende es incrementar precisamente el poder en las instituciones, y en este caso en las empresas que ya son privadas. Y eso es un peligro enorme y espero también que Bruselas ponga pie en pared ante alguno de estos procesos. Y luego, por otro lado, evidentemente, estas empresas ahora están muy repartidas en fondos, pero también hay inversión nacional significativa. Lo importante que hay que tener en cuenta es que una empresa, independientemente de la nacionalidad de su capital, realice inversiones y genere empleo en los lugares donde sea atractivo. Y España cada vez es menos atractivo para ese proceso. Y a mí me parece enormemente preocupante. Porque, insisto, efectivamente, y crear valor para sus accionistas. Exacto, pero, evidentemente, el caso de Repsol es un ejemplo más de lo que significa, desde el punto de vista empresarial, llevar a cabo un ataque permanente a la iniciativa privada. Porque en el fondo y en el trasfondo de todo esto, lo que ocurre son dos cosas. Una, que el actual gobierno social comunista no cree para nada en la empresa privada, en el valor que genera para todo el conjunto de la sociedad la empresa privada, y en segundo lugar, no conoce los efectos de la fiscalidad. Es obvio que se cumple la curva de Laffer. Si se disparan los impuestos, lo que se produce es una caída de la localización de actividad y una caída de la producción y del empleo. Y eso es lo que está sucediendo ya en España. Ocurrió hace unos años en Francia. Subió enormemente el impuesto a sociedades y el resultado fue que muchas empresas se marcharon a Inglaterra, efectivamente. Y en Inglaterra, en su momento, efectivamente. Es lo que desde hace muchos años se llama votar con los pies. Es decir, en aquellos lugares que te resultan menos atractivos, pues los abandonas y te vas a aquellos que te resultan más atractivos. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de los costes y desde el punto de vista de las condiciones fiscales. Don Juan Iranzo, maestro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches, encantado. Un abrazo. Buenas noches, Juan. Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada en la UNED, que nos ha dado una lección, como siempre. Yo creo que lo de Repsol es el más claro ejemplo del infierno fiscal en el que ha convertido España el gobierno de Pedro Sánchez. Infierno fiscal e inseguridad jurídica. También hay que decirlo, este tipo de respuestas solo las pueden dar las grandes multinacionales, que se pueden permitir el lujo de marcharse, de decir, pues me voy a otro sitio. Claro. ¿no? Porque las grandes multinacionales, todo hay que recordarlo, fabrican donde cuesta menos, tributan donde menos pagan y venden el producto y donde es más caro. Al final, lo que pasa con esto es que los perjudicados, ¿quiénes son? Pues los trabajadores, las familias, que son los que sufren las consecuencias. Pero, evidentemente, el gobierno de Sánchez lo que hace es asfixiar a todo el que quiere emprender, a todo el que quiere montar su negocio, y ya no hablo solo de las grandes multinacionales, los más afectados son las pymes, que nada más y nada menos representan el 70% de nuestro tejido industrial y empresarial. Ahí son los que sufren. Más del 70%. Estos son los que sufren. Y ellos no se pueden ir a otro país.
Y ahí es donde están los empleados, donde están los autónomos, donde están el pequeño empresario y todas sus familias que sufren las consecuencias de unas políticas que nos llevan, pues eso, a arruinar a aquellos que en definitiva son los que levantan el país. Y por eso, cuanto antes lo que hay que hacer es evidentemente, bueno, ya lo dijeron muchos españoles este domingo, ¿no?, que convoquen elecciones y cuanto antes nos quitemos de encima a este señor que tanto perjuicio ocasiona, pues será mucho mejor para todos. Totalmente. Señores, sí. ¿A la publi? ¿Terminamos? Sí, no, simplemente un mensaje y tuit que ha hecho Yone Belarra diciendo que Repsol es la empresa más contaminante de España, con el 62% de las emisiones de todo el IBEX 35, dato que se saca ya de su conocimiento, que ya sabemos muy profuso sobre las energías, y continúa el tuit: crujirles a impuestos para que paguen su contribución a la crisis climática. O sea que nos quieren en el paro, con frío, pero con un planeta que podemos ver desde, bueno, pues desde la calle. Eso es lo que esta gente quiere, y esta gente es la que manda, y los ideólogos, estas ideicas, pues son las que quieren que llevemos a cabo. Esta es la que, para solucionar el problema de la vivienda, les recuerdo, había propuesto prohibir a la gente comprar una casa en la que no vaya a vivir. Claro. ¿Y eso cómo lo haces? Sí, no, claro. O sea, de verdad, Perdona, es genial. ¿Cómo acabas con el problema de la vivienda? No teniendo vivienda. ¿Cómo acabas con el fracaso escolar? ¿Aprobando a todo el mundo? Pues esto es lo que hacen los socialistas. En fin. Es que es increíble, ¿eh? No, de verdad que todo lo que estamos viendo no... ¿Cómo acabas con el paro? Obligando a la gente a cruzar con el semáforo rojo. Es que es así. Es un poco lo que está pasando. En fin, ¿qué ha dicho? ¿Cómo han maquillado todos son contratos indefinidos? Fijos discontinuos, efectivamente. Claro. Sí, hay gente que llega a firmar 3 contratos indefinidos en un solo mes. ¿Me pueden decir que eso pues es así, es la mentira personificada todo. Que no indefinido quiere decir aquí que no se define exactamente. Claro. Yo recuerdo que el jefe de gabinete de Sánchez, creo que es una tesis, ética del engaño. Sí, señor. Sí, así es. Pues ética del por ahí engaño. va todo. En fin. Bueno, señores, nos vamos a la publi y vamos a hablar de los trenes. De los trenes y de otras cosas. Antes, mire, a propósito de la cuestión de la vivienda, que le recuerdo a usted que en la Comunidad de Madrid lleva ya muchos años funcionando un sistema que tiene una cosa en su favor, que es que nadie se ha quejado. Este sistema de el plan Alquila, que es como se llama, ¿en qué consiste? Que son 16 años funcionando ya, más de 75.000 viviendas y casi medio millón de inquilinos. Si usted tiene una vivienda vacía, lo que permite el plan Alquila es encontrar inquilinos solventes y así usted evita riesgos. La Comunidad de Madrid ofrece contratos justos, seguros de impagos, asesoramiento especializado, etcétera, y se encargan de gestionar el depósito, la devolución de la fianza y todo esto. Y si es al revés, si es usted alguien que busca vivienda, lo que le permite el plan Alquila es acceder a una amplia oferta con todas las garantías, apoyo personalizado para encontrar el alquiler que mejor se ajuste a sus necesidades y con especial atención a los jóvenes menores de 35 años, que son más del 55% de los beneficiarios de este plan. O sea, que sepa usted, ya sea para alquilar, ya sea como propietario, ya sea como inquilino, que este plan existe y que está funcionando bien, el plan Alquila de la Comunidad de Madrid. Vámonos a la publicidad. A la vuelta, lo del tren. Y una cosa le digo, o sea, a este señor que tomó la decisión de hacer descarrilar el tren hay que ponerle una medalla. Han estado ocultando su identidad. El propio ministro Puente hasta hoy no ha reconocido que efectivamente eso es lo que pasó, porque este también miente más que habla, ¿verdad? Ha acabado reconociendo lo que pasó, pero a ese señor, al tipo que decidió descarrilar ese tren, es que podría haber sido una catástrofe. Totalmente. Bueno, enseguida lo contamos. Totalmente. 23:14, 22:14 en Canarias, muchas cosas que contar todavía, así que vamos a ver si vamos ligeritos. Lo de los trenes, en fin, mire, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, no puede ser. Es el perfecto ejemplo de cuando un país está empezando a dejar de funcionar. ¿Qué hemos sabido hoy? Gracias, entre otras cosas, a los audios revelados por Voz Populi. Pues lo que pasó de verdad, en Madrid. Escuchamos primero al ministro Puente. Un tren iba remolcado a taller, en un momento determinado se suelta del tren que lo remolcaba,
y inicia un recorrido, digamos, en una especie de caída libre por el túnel de Chamartín. Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera. Había un tren. Pues un héroe, ¿eh? Bueno, audios. Lo que se ha sabido porque se ha escuchado a los responsables, a los trabajadores, ¿verdad?, de Renfe. Escuchemos. Y encima han debido de aislar todos los frenos. Entonces, el otro tren, o sea, no ha descarrilado el tren entero, ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces, la unidad esa que iba a la deriva ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros, y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Y ha descarrilado porque ha pasado el tren que iba a la deriva por las agujas de Jardín Botánico, que son a 50 por hora, y ha pasado el tren ahí a la deriva pues a 100 o a 200 o a lo que fuera, y por eso ha descarrilado. Y el que ha descarrilado iba con los dos mecánicos dentro. O sea, podía haber sido una catástrofe desgracia inmensa. Sí, sí. Y entonces llega ese impresentable que tenemos como delegado del gobierno en Madrid, que es el mismo que dijo que Bildu había salvado cientos de miles de vidas de españoles, porque este es el perfil del personaje, y monta un conflicto perfectamente absurdo, ¿verdad?, acusando al alcalde Almeida de poner en peligro a los ciudadanos por no cogerle el teléfono cuando llamó el delegado del gobierno en Madrid al alcalde de Madrid por la cuestión de los trenes, que ya usted me contará. La vicealcaldesa ha pedido su dimisión urgente, claro, porque al final de las palabras del delegado lo que se deduce es que aquí la culpa la tiene el ayuntamiento. Por no haber previsto, o sea, de verdad, en fin. Sí, bueno, aparte, tú lo conoces particularmente bien, claro. Sí, todo esto lo conozco bastante bien y bueno, y resumir que este señor es un verdadero ignorante, el delegado del gobierno, pero un verdadero ignorante. No, es un talibán político. Además de un activista que está ahí molestando más que ayudando a lo que tendría que ser a los madrileños y a los españoles en general, porque estamos hablando de comunicaciones, que es en un estado algo esencial. La comunicación es esencial y por Madrid todavía más. No sé si recuerda, hace unos meses lo hemos tratado en diferentes ocasiones y me fue preguntando sobre la situación del cercanías, de las problemáticas que había. Y no sé si recuerda que le comenté, ¿de dónde viene toda esta problemática? Y le comenté, todo esto viene por Recoletos, que es donde ha habido, no, es que no es una casualidad. Por el túnel de la risa. Es que no, esto no es una casualidad. Y hace meses que estuvimos hablando de esto, por qué pasaba, cómo sucedía, no, que la gente se creía que venía de otro lado, no, que venía sobre donde hoy hemos podido ver el accidente. Decirle también y recordarle que Metro de Madrid ofreció sus técnicos para ayudar a las reparaciones y mantenimientos de toda esa zona. Eso, como es un ignorante el delegado del gobierno, porque no tiene otro nombre, no lo reconoce ni lo sabe. Además que las competencias no las tiene el ayuntamiento. Si eres delegado del gobierno tendrías que saberte las competencias como mínimo de lo que es el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid no tiene ni en el Cercanías ni en Renfe, porque no es Cataluña, que se creen que todo es Cataluña, donde está els ferrocarrils. Es que, de verdad, hay cosas de lo que están haciendo. Y esto, y déjeme finalizar, antes hablábamos sobre, viene dinero de Europa, ¿qué se está haciendo? 75.000 millones de euros que nos decíamos, vamos a tener dinero que nos va a salir por las orejas. 175.000. Sí. Pues sí, bueno, pero que con devoluciones, pero bueno, de acuerdo. Que ya han llegado, vamos. Oiga, necesitábamos comunicación, esto es esencial, que hay gente que ha sido afectada, que estaba en Valencia. Sí, señor. Esto no, y gente que de Barcelona y de Málaga y de Granada, es que esto afecta a toda España.
Y esto es esencial. ¿Dónde está el dinero? No lo sabemos. ¿Dónde está el dinero? Otra de las cosas que podríamos haber hecho y que no hemos hecho, el Plan Hidrológico Nacional. Oiga, que con Aznar estaba hecho en el 2004. Todo el mundo de acuerdo. Financiado por la Unión Europea. ¿Se sabe algo? No. Todos los años con crisis de sequía. Pero es que no aprendemos. O sea, es que no aprendemos. Y esto es... esto es... Exacto. Es ir hacia atrás en todo lo que... España estaba mejor hace 6 años, 7 años, 8 años que ahora. Eso es impensable para un país. Un país tiene que ir todos los años a mejor. Pues no. España va a peor. O por lo menos a mucho peor. Claro, todas las estructuras. Yo me quedo como estoy. Sobre todo exactamente lo que técnicamente es perfectible. Las estructuras, claro, porque te puede venir un volcán, te puede... Claro, es que puede morir gente. Es que puede morir todos los mucha países gente. deberían ir a mejor, menos todos aquellos que aplican políticas socialistas, que todos van a peor. Esto es una máxima en todo el mundo, ahí donde se han puesto en marcha políticas como estas. No solo podía haber sido una desgracia, porque hemos escuchado ahí que había un tren lleno de pasajeros que venía el otro y hubiera sido una auténtica desgracia, sino cuántas veces se está reproduciendo ya en cercanías. ¿Qué pasa con los aves? El ave que va a Barcelona cada 2x3, mi compañera Karina Mejías lo sufre cada 2x3. Ayer, efectivamente. Ella misma quedándose colgada y tirados constantemente. O sea, es que eso no la puede dejadez, ser, es que parece que vivimos en... Dejadez, sí. Os voy a decir una cosa. Luego otro programa lo tendremos que hacer sobre los retrasos cada vez mayores en los aviones. ¿Qué pasa con la gestión de AENA? Que eso será otro tema y eso lo sufro yo. Hoy 2 horas, para empezar. El otro día 1 hora y media. Al final parece que estamos viviendo en Kenia. Cogemos trenes que descarrilan, trenes que se quedan tirados a mitad de circulación, aviones que todos llegan tarde. Que un avión llegue tarde, si tienes conexión, significa que has perdido el siguiente. Exacto. Los perjuicios son en cadena unos con otros. Sí, claro. Entonces, ¿parece mentira que estemos en el año 2024? ¿Tenemos cada vez unos transportes que cada vez funcionan peor? Enrique. Lo de los aviones me deja patidifuso, ¿no? Claro, yo que tomaba 2 por semana, por lo menos, hace ya un tiempo que no, pero, aunque voy a tomar uno pronto. Y eso no sé explicarlo, pero lo de los trenes es de cajón, es muy fácil, es decir, esas estructuras necesitan un mantenimiento y un mantenimiento permanente. Claro. Y evidentemente se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Pues porque ahí está el gasto. El gasto público ha ido a pagar, pues yo qué sé, los sueldos de 14.000 sueldos y salarios. Y tal, sueldos y salarios. Pues hay un mantenimiento permanente. Cuando el mantenimiento no se da, para empezar se retrasa porque ya no tomas tanto riesgo, pues hay velocidad y tal, y después hay momento en que lo que no está mantenido pues falla. ¿Sabe usted cómo qué vergüenza, podría esto empezar a mejorar? Si usted, ciudadano, protesta. Si usted, ciudadano, no hace esto, con todo el cariño. Decía, de esto hace 6, 7, 8 años no hubiera pasado. Esto tampoco. No, eso tampoco. La gente estaría saltando a él, claro, que es lo lógico, has pagado, ¿verdad? Estás pagando permanentemente con tus impuestos, con todo lo que te quitan, un servicio y encima además pagas un billete. Entonces te falla y no te pones a bailar. Entonces una sociedad a la que se le hacen cosas y se las traga y va a ir a la conga, pues empieza a merecer lo que le pasa. Y esto, en fin, conviene ponerlo encima de la mesa. Y esto... Hombre, no voy a decir que es el menor de los ámbitos, pero en efecto eso tiene mucha más importancia del solo estos años de la conga, porque es, por ejemplo, acabamos de hablar de la situación económica, de la política económica, de cómo están las estructuras, que es evidente que están comprometiendo ya la prosperidad, y yo diría hasta la libertad, de nuestros hijos, nuestros nietos. Pero eso la gente no lo percibe. No hay un sentido de alarma económica porque se ha acostumbrado, primero a estar subsidiada y en segundo lugar a vivir en crisis y tal y cual. Vivir y ya de la situación política ni hablar, es decir, o sea,
Para mí es una bomba atómica en cualquier democracia, es una bomba atómica en el sistema democrático y el sistema judicial que el Tribunal Supremo de una nación lleve a el fiscal general del Estado. Pues no ha sucedido en ningún Eso es muy fuerte. y aquí la gente no se da cuenta de la gravedad de la situación, se lo toma y claro, cuando se enteren será demasiado tarde. El deterioro paulatino. Bueno, hablando de bombas. Esto no quiero ser yo pájaro de mal agüero, pero esto mismo pasaba en Venezuela. Sí, es el proceso. Claro. Si hay antecedentes históricos, hay. Hablando de bombas, una gorda, muy gorda, Koldo Dixit y Carmen Calvo Pixit, en los dispositivos incautados la historia es que hay que contarla, O sea, lo encuentra la Guardia Civil en la casa de Koldo en Benidorm, en un estuche de zapatos, y le dice Koldo que eso es material que Ábalos, cuando deja el ministerio, le confía a él. ¿Y qué hace eso en Benidorm? Bueno. ¿De qué estamos hablando? Ojo, porque dicen que la publicación de parte de esto es inminente. Inminente quiere decir que a lo mejor en 2, 3, 4 días tenemos un bombazo fenomenal. Eso depende del juez, ¿no? ¿Qué hay dentro del material que guardaba Ábalos y que ahora está en manos de la UCO? En Moncloa niegan cualquier intento de torpedear el caso. Es que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen. Lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno es que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Después de conocerse que el DAO, director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y hombre de la máxima confianza de Marlaska en la Benemérita, habría pedido hacerse cargo de los archivos del exministro, 2 USB que contendrían información privada y personalísima de Ábalos. El pasado sábado, Llamas escribió a un miembro del Instituto Armado interesándose en una publicación de prensa de un conocido medio digital. No solo se lo reenvió a su contacto, sino también a otro grupo de WhatsApp en el que había por lo menos 100 personas más, entre ellos Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que acabó borrando todo tipo de información. Según el debate, se trata en concreto de un disco duro y de 2 pendrives que se encontraban en una funda de zapatos y que fueron intervenidos por los agentes de la UCO en uno de los registros realizados en la casa de Benidorm de Koldo García. El cabecilla de la trama ya advirtió entonces a los agentes con un "lo que hay dentro es gordo". Y hace unos días, el exministro incluso habría solicitado a la Audiencia Nacional que le fuese devuelto todo el material. El contenido de los dispositivos, que aún no ha sido descifrado, podría tener información sensible no solo del ministro, sino también del propio Sánchez, y que podría reforzar los indicios de su implicación en el rescate de Air Europa y también en la visita de Delsi. Otra de las informaciones que también podrían salir a la luz tendrían que ver con un segundo chalet en Marbella, ubicado muy cerca del prostíbulo del Milady Palace, del que disfrutó el exministro Ábalos durante al menos 3 semanas durante la pandemia. Se estima que la estancia rondaría los 10.000 euros por semana y que él ni siquiera lo habría llegado a pagar. Ahora toda la cuestión... Enrique. No, quiero decir, pero puede uno pedir, cuando ha habido un registro oficial, evidentemente con mandato judicial, etcétera, y se cogen las pruebas, uno puede pedir, oiga, que me las devuelvan. Sí, ¿cómo? pero no se las han devuelto. O sea, puede por poder. Pero eso ya oye, aquí hemos visto cosas que no creerías, pero efectivamente. Pero hombre, ¿cómo se la van a devolver? Esto debe estar subyúdice. Otra cosa es que además lo declare secreto el juez, que supongo que esto recibieron las presiones de mucho cuidado. Pero yo supongo que esto no va a dejar de... Creo que vamos ahora a vivir constantemente y continuamente noticias sobre el caso de corrupción y todos los adyacentes, porque no hay que olvidarse todos los casos de corrupción que tiene en marcha el Partido Socialista. Entrelazados, sí, claro, a veces muy bien. Entrelazados. Ya no nos acordamos del Tito Berni. Así parece que ya... Yo lo cité, pero está de acuerdo. Claro, el Tito Berni, el caso Koldo, el caso Armengol, el caso Ábalos, el caso Begoña Sánchez, hidrocarburos, el caso del hermano de Pedro Sánchez, ahora también el padre de Pedro Sánchez, la cuñada japonesa. No es un caso para cada uno, esto es el caso Partido Socialista Obrero Español. Este es el caso del PSOE. Bueno, y todas sus ramificaciones. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos ministros hay implicados? Y el secretario general, que es Sánchez. Expresidentes de comunidades autónomas. Francina Armengol, hoy en día presidenta del Congreso. Illa. El expresidente de Canarias, Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad.
Víctor Torres, es presidente de Canarias, que ahora es ministro de Política Territorial. Es decir, es tan grande el caso. Dice, lo que hay es muy gordo. No, sí, ya es muy gordo todo. Sí, ya es muy aún gordo. puede ser más gordo. Sí, yo creo que aún será más gordo. Yo creo que más de lo que pensamos. El Partido Socialista es una organización criminal para robar y saquear a España desde hace muchísimos años. Hay que remontarse. En eso no está de acuerdo, Enrique, hay que recordarlo. Lo siento, pero hay que remontarse a la época del Partido Socialista, de Felipe González y sucesivos gobiernos suyos, donde nos parecía algo escandaloso todos aquellos casos pues, que afectaban a los hermanos Guerra y demás, cuando el propio gobernador del Banco de España fue condenado, cuando teníamos al director general de la Guardia Civil huyendo por allí, después vino el caso de los ERES Andalucía con el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista es una máquina de robar a todos los españoles, y ahora pues estamos viendo lo que es el Partido Socialista. Lo que pasa es que esta vez yo creo que va a superar a todas las anteriores, y parecía difícil. Porque esta vez parece, porque claro, pues, había que conocer a Roldán y a todo eso, no, lo que no era una organización criminal, porque si no yo ya me hubiera beneficiado y no me beneficié de nada. Pero ahora sí parece que hay un entramado, sino organización, un entramado que coge sí a mucha gente. Habrá muchos ministros que no han tenido que ver, pero con que coja 3 o 4 y esté el secretario general del partido, que es Sánchez. No hay que olvidar que Sánchez es secretario general del partido. Sí, claro, evidentemente. Y no digamos Cerdán, que es su número 2, su secretario de organización. Entonces ya sí parece que hay un entramado, ¿no? Ya sea por permitirlo como por participar en él. Por eso esta situación, a mi modo de ver, es mucho más grave. Sin duda. Y hay que recordar, y se dice muy bien, y hay que insistir, se habla de caso Coldo, caso Ábalos, caso Delfil, Jessica, 20 minutos, de Delfil, el oro, Turquía, Rusia, etc. Todos los casos y tramas que podemos ponerle, todos acaban llamando a la puerta de la Moncloa. Sí, claro. Y eso es un hecho. Claro. Todos acaban llamando a la puerta de la Moncloa. No sabemos qué pasa después de que llamen a la puerta de la Moncloa, de momento. Pero que todos llaman, hombre, hasta el rector de la Complutense ha estado dentro, vamos, que es la primera vez que una persona que va a... un empresario que va a ofrecer un trabajo se va a casa del trabajador. Oiga, trabaje conmigo. Eso es lo que ha pasado con el rector de la Complutense, que ahora está muy arrepentido y que muy mal, pero ya sabía lo que estaba haciendo. Cuando ofreció una cátedra a una persona que no tiene ni una licenciatura. O sea, me parece algo bastante fuerte, especialmente una persona de su conocimiento. Y sobre mi suposición, y estoy especulando simplemente. Yo creo que uno de los puntos que han podido hacer tanto dinero y gastar tanto, porque me da la sensación, vuelvo siempre a decirlo y puntualizo, que las compras y ventas de mascarillas se hacían las mismas exactamente entre los diferentes ministerios. De tal manera que se hacían apuntes de que yo he comprado unas mascarillas y siempre la que estaban rotando eran las mismas mascarillas entre los diferentes ministerios. O sea, todavía mejor. Ese es mi suposición. Economía circular se llama. Mi suposición, porque estoy viendo las cosas y uno tiene algo de olfato. Sergio, ¿tú te acuerdas? Es que hay que recordarlo. Es que estos tíos se estaban forrando mientras nos mantenían a todos encerrados en casa. Y con fiestas y putas. Y claro, y muertos de miedo y aterrorizados y sin poder salir a la calle. Cuando nos decían salir a aplaudir y salía el otro fenómeno aquel que no acertó ni una, ¿cómo se llamaba? Simón. Cuando salía el señor Simón a decir todas sus cosas que jamás cumplió ninguna, todo el mundo ahí de tieso, ay, qué bien, nos están cuidando. Y había un montón de tíos que estaban trincando. Se lo estaban llevando crudo mientras nosotros nos mantenían encerrados en casa. Por cierto, de forma ilegal también, como se demostró después, anticonstitucional. Hombre, o sea, es que es todo. Es que lo que es asombroso es que este gobierno aún esté ahí. Y de todas las maneras, otra cosa que para mí contribuye al hedor de este PSOE,
si bien yo sigo creyendo que hay una camarilla, lo que pasa es que es una camarilla amplia que ya, pues por supuesto, tiene que involucrar al PSOE. Lo que es que no ha dimitido nadie. Y para mí ya es culpable, lo he dicho, pero lo repetiré siempre, el señor Sánchez, el día que se sabe que acepta que llegue al Consejo de Ministros una nota de su mujer recomendando una concreta que va a conceder, y no se inhibe, sino que sigue y considera un trato normal. Vamos, un escándalo de ese calibre en cualquiera de las democracias de nuestro entorno, no sé yo cómo funcionará Estonia o Chipre, pero un escándalo, por supuesto, es de dimisión inmediata. Y también lo sería, por cierto, el que aparezca confesado por uno de los implicados que el director general de la Guardia Civil era quien les daba el chivatazo de que iban a por ellos. Jucil, que es la asociación mayoritaria dentro de la Benemérita, ya ha denunciado ante los tribunales, es noticia de ahora, a don Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, por estos hechos que forman parte de la información recabada por la UCO, o sea, no es ninguna, no es ninguna broma. Y si tienes tú tienes un fiscal general del Estado que dice, uy, lo que yo sé, si yo me pusiera ya vería usted, dice, oiga, entonces ¿usted qué está diciendo? Que usted aplica la ley arbitrariamente y usted quién decide contra quién, y si la ley que se aplica es que es exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer un fiscal general del Estado. No es que dimita él, es que es la obligación de cesarlo inmediatamente por parte de Pedro Sánchez. Por supuesto, es algo asombroso. Que el fiscal general del Estado esté imputado es algo asombroso, pero que lo que hayamos dicho todos robando en esas cantidades y no haya dimitido a nadie es algo insólito en el mundo indignante. Mundial. Yo solo quiero... ¿Os acordáis de aquella ministra sueca que en el año 2021... dimitió porque había comprado por error unos pañales y unas chocolatinas con dinero público? Sí. Dimitió la ministra. Y aquí tenemos una cueva de ladrones y aquí no se va nadie. Y el presidente del Bundesbank, porque su mujer había comprado con delito de iniciado, también se fue. Y un ministro alemán porque había copiado algunos párrafos de su tesis. Bueno, es que Pedro Sánchez y su tesis... Y déjeme decir, también han salido publicadas ¿cómo? Noticias en las que se dicen... Es que esto a mí me llama muchísimo la atención porque conociendo la administración, un poquito al menos, ya de unos años en ella, ¿cómo es posible que no existan actas, ni documentos, ni facturas de compras por parte de la administración? Esto para mí, esto lo ha dicho un testigo, subdirector en transportes, subdelegado del gobierno, subdelegado del Ministerio de Transportes, lo ha dicho en el juicio que tenía. Oiga, esto es que hoy en día, al menos lo que yo he visto, es imposible. Es imposible, efectivamente. Es imposible, salvo que deliberadamente lo haya querido ocultar. Con lo cual todo huele que apesta. Exacto. Bueno, que acaba de decir Junts, en fin, que no va a apoyar el impuesto a las energéticas del gobierno. Después de que Repsol haya dicho qué tal. No, hombre, claro, es que no podemos... Aunque solo sea 5 minutos, sí que quería escucharos sobre la polémica Ayuso, que hoy ha continuado, no vamos a dar la información, vamos a mostrar, en fin, porque se nos salía muy tarde, porque es largo, pero ya sabéis lo último, el gobierno está tratando de explotar lo más posible la polémica de Ayuso. En el PP hoy ha dicho Feijóo que por supuesto él respalda a Ayuso, pero lo ha dicho de tal forma que no sabe si está subiendo o si está bajando, y no por su galleguidad, sino por otro tipo de consideraciones. Y la pregunta que se hace el periodista medio, vamos a dejarlo ahí, ¿hay que ir por la institucionalidad a que te reciba Pedro? Señores, ¿cómo lo veis? Pues nada, Enrique ha levantado la mano con resorte. No, ahí lo que está, en mi opinión, y lo digo muy brevemente, pues será mucho más interesante lo que diga mi compañero. Lo que está en juego es que hay, en este momento, en la clase política en particular, y en la intelectualidad, podría decir, pienso en personas como Félix Ovejero, etcétera, hay dos percepciones. Hay una percepción de que esto es, pues una crisis de la que nos saldremos y tal, y de la que nos saldremos con el turnismo, es decir, que no estamos en una situación de emergencia y gravedad. Esos son
los que dicen, bueno, pues habrá que seguir con las instituciones, vamos los a salvar, institucionales, sí, de mi artículo de la Gaceta. Y hay otro al que yo pertenezco, usted y el Félix Vigel, etcétera, y dice, no, esto es una situación de emergencia histórica gravísima, donde lo más probable es que el país desaparezca dentro de unos pocos años. Y claro, si el que se cree esto que yo digo no aguanta hacer el paripé del sistema, sino que dice, mira, roba tú solo, o saca las leyes sí tú solo y tal, pero yo no aguanto. Es decir, mire usted, hoy en día de decir, no, es que somos los constitucionalistas, deje usted de historia, coño. Sí. Es decir, lo que necesitaba, Felipe González ha dicho, la Constitución necesita un reseteo, y eso es lo que decir, España necesita un reseteo. Otros, como yo creo el señor Feijóo, dicen, no, hombre, esto son ciclos, pero ya llegaremos y lo haremos bien. Bueno, porque me parece que eso es lo que demuestra esto. El señor Feijóo lo que va es a heredar. Sí, pero menuda herencia, ¿eh? Bueno, menuda herencia. A mí no me... pues, porque hay ciertos políticos, sobre todo el Partido Popular, que piensan que haciendo esto, pues de alguna manera caerá como fruto maduro y entonces iré yo a gobernar para cambiar pocas cosas. Claro. Porque, a ver, yo esta polémica de Ayuso a mí me parece sinceramente, una chorrada menor. Estamos ante el mayor ataque a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho, a la unidad nacional, un gobierno que no solo apoya a los terroristas nacionales, sino también a los internacionales, que va de la mano de los mayores enemigos de España, interiores y extranjeros, como Mohamed VI, un gobierno que ha ejecutado el mayor asalto a todas las instituciones del Estado, que se quiere cargar la independencia judicial. Vemos lo que pasa con el fiscal general del Estado. Vamos, hay que hacer una posición frontal, decidida, en todas partes, en todas las instituciones, en las calles, en los tribunales, en todas partes. ¿Qué es lo que no hace el Partido Popular? A mí esto que haga ahora la señora Ayuso pues me parece un tema menor. Realmente, si alguien quiere enfrentarse a Pedro Sánchez, tiene que ir más allá de ¿voy o no voy a la reunión? Oiga, no. Nos estamos jugando a la nación entera. Si usted quiere realmente enfrentarse a Pedro Sánchez, no es así. Si no es enfrentándose directamente a Pedro Sánchez, a su gobierno, en todos los frentes. Y eso el Partido Popular no lo hace. Sergio. Bueno, en esto último creo que hay... Díaz Ayuso es el máximo exponente que se está oponiendo y es la oposición a Pedro Sánchez de una manera clara y evidente, lo sabemos todos, es así, y se está enfrentando de una manera política, ideológica y con hechos. Aquí, hablando sobre lo que ha pasado, mire, y me ha parecido interesante cuando comentaba sobre todo Félix Ovejero, que también lo conozco debido a pasado común. Sí. Hay gente que vive la política y hay gente que se informa sobre la política. Cuando uno vive la política, sabe perfectamente lo que está pasando al día a día y la dureza que hay. Mire, en Madrid, por ejemplo, no teníamos impuesto de patrimonio. Pedro Sánchez ha redactado, publicado y ejecutado un impuesto de patrimonio, oiga, que solo afecta a Madrid. Solo afecta a Madrid, simplemente para destrozar la economía madrileña. Más que le puedo decir, oiga, que se ha amenazado a Madrid con aplicar el 155, hace muy poquito, por no aplicar la ley de vivienda, para que pongamos precios máximos en los alquileres. Funciona también en Cataluña, que se ha disparado el precio, y ahora quiere que lo hagamos también aquí en la Comunidad de Madrid. Pero es que se ha amenazado en diferentes ocasiones con aplicar el 155 a Madrid. Mientras tienes a los independentistas dando golpes de Estado, a esos no, a esos no hay que hacer. A Madrid sí. El tratamiento que se está dando a Madrid, el hecho de cercanías que hemos hablado antes, que estuviéramos desde el 2019 hablando del cercanías y que no se hagan inversiones, eso es porque deliberadamente quieres que exista esa fricción todo el rato con Madrid. No es una casualidad, esto no es una casualidad. Y la verdad, lo que ha hecho en este caso Isabel Díaz Ayuso me parece que es lo razonable. Es decir, yo no voy a jugar a validar y blanquear decisiones que es romper con la financiación de España. Oiga, y sí que le voy a decir una cosa, a mí también me parece que hay una sobreinterpretación total por parte del gobierno, que habla de
Yoli Díaz nos está diciendo que no reunirte con Pedro Sánchez es inconstitucional. O sea, este es el nivelazo. Este es el nivelazo que tenemos. Pero sí que me parece importantísimo que la sobrereacción viene por parte de Pedro Sánchez, que se están intentando agarrar a lo que sea. Y hacer, de decir no a Pedro Sánchez, me parece que es algo razonable, lógico y normal. Vamos. 10 segundos por Barba, ¿qué quiere ser la policía? No, yo solo quería decir que a mí me parece que, culminando lo que dije, Díaz Ayuso está del lado de los que dicen esto es una barbaridad, estamos en una situación de emergencia. Parece que el resto, mucho del resto del PP está del otro lado de, bueno, mantengamos la compostura. A mí me parece eso. Ahora, dicho eso, en un país que funciona, y ahí yo me meto con las autonomías, tanto los del País Vasco, los Pradales, etcétera, que no vengan el Día de las Fuerzas Armadas, como que sea que un líder regional pueda permitirse el lujo de no acudir, a mí, en el tipo, soy jacobino, el tipo de nación que yo querría sí debería ser ilegal. No, yo simplemente... No inconstitucional, ilegal. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que con la que está cayendo lo de Isabel Díaz Ayuso, con la visita o no visito, o me reúno o no me reúno con Pedro Sánchez, me parece puro teatro. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Isabel Díaz Ayuso es presidenta del Partido Popular y su partido, el Partido Popular, llega a acuerdos con Pedro Sánchez en todas partes y en todo de Madrid. De Madrid. ¿Pero es el mismo partido o no? Porque a lo mejor es que estamos ante 17 partidos distintos. Pero bueno, si es el mismo partido, el Partido Popular de Díaz Ayuso llega a acuerdos todas las semanas con el Partido Socialista. ¿De dónde? ¿El de Isabel Díaz Ayuso? Pero no es el mismo partido. Mayoría absoluta. A ver, que yo pensaba que el Partido Popular de Díaz Ayuso es el mismo Partido Popular de Feijóo. Y si es el mismo Partido Popular, llega a acuerdos... son presidentes diferentes. Bueno, si son partidos distintos, me callo. Son presidentes diferentes. Es el mismo partido, presidentes diferentes. Pero entonces dicen cosas distintas. En un sitio... Entonces el mismo partido dice cosas distintas a nivel nacional que a nivel autonómico. No tenemos mar, es difícil. Vaya que aquí no hay playa. Y frente a Pedro Sánchez, la posición tampoco es la misma. Con la discusión, pero sí que se la pues si es el mismo partido o no es el mismo partido, desde luego la posición del Partido Popular Pedro Sánchez es mínima. Es lo que tienen las Cortes, que te acostumbran a lo de el tiempo de ¿cuánto tiempo están para hablar? Casi nada, muy poco. No, pero en las Cortes cariño le corta. Es verdad. Es verdad. Bueno, cariño. Aquí, de aquí hay una cosa evidente. O sea, objetivamente el Estado de las Autonomías ha generado oligarquías locales. Hombre, dentro de todos los partidos. Y corrupciones Y locales. Sánchez ha sido capaz de explotar hasta el máximo la lógica divergencia entre las diferentes oligarquías locales de un mismo partido. Y esto lo estamos viendo, efectivamente. Bueno, así que, Borja, piénsalo. Ya está. No te digo que lo soluciones, pero piénsalo. Publi, a la vuelta. La cuestión de los menores tutelados, usted es un tema que aquí no dejamos. Y el dinero que se llevan, ¿eh? Enseguida. ...23:49, casi 50, una hora menos en Canarias. Vamos con la cuestión de los centros de tutela de menores. Aquí estamos denunciando desde el principio las irregularidades, porque partimos de una base fundamental. Lo natural es que un menor esté con sus padres, sea nacional o extranjero. Todos entendemos que hay casos en los que el entorno familiar no es bueno para un niño, pero son casos excepcionalísimos. Los poderes públicos deberían velar por hacerlos habitables, esos entornos familiares para los niños. No por lo contrario, que parece que es a lo que van. ¿Y en nombre de quién? ¿De un asistente social? ¿Con qué autoridad? ¿Y luego qué pasa? ¿Quién se encarga de ese niño? ¿Cuánto le pagamos para esto? Bueno, aquí está la trama. Ana Angelova. Año 2018. La Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME, acude a la Fiscalía para denunciar que, con la excusa de la protección, la Administración quita custodias de manera injusta. Se preguntan si de verdad en España hay 40.000 familias que no saben cuidar de sus hijos. Afirman que en la mayoría de los casos los familiares no saben que hay un proceso abierto para separarles de sus hijos y también que de repente se les convoca a una reunión de la que vuelven sin los menores. Adelante España analiza en exclusiva este tipo de negocio, porque sí, hay subvenciones de por medio. Cuantos más niños ingresen en sus instalaciones, más dinero, hasta 200 euros al día por cada menor tutelado.
Uno de los casos más graves, cuentan desde el medio, es el de una madre que perdió la custodia de su bebé recién nacido mientras se encontraba hospitalizada bajo la excusa de que no tenía recursos económicos suficientes. Esto sin ningún tipo de prueba de maltrato. Así, una medida que pretende garantizar el bienestar de los niños en casos extremos se ha convertido en un proceso cada vez más habitual. Hablamos de un sistema que en demasiados casos prioriza los intereses económicos a la protección infantil. Según datos del Gobierno, en España hay en torno a 50.000 niños bajo tutela del Estado y la cifra va en aumento. Muchísimos de ellos han sido separados de sus familias alegando motivos de maltrato, pobreza o incapacidad de los padres de cuidar de ellos. La controversia llega cuando es un trabajador social y no un juez con pruebas fehacientes quien toma la decisión de llevarse al niño. Aunque hay una ley estatal de protección del menor, cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias y aplica su propio reglamento sobre la retirada de menores del hogar familiar. En muchas ocasiones se trata de un simple procedimiento administrativo. Los servicios sociales pueden declarar que el menor está en situación de desamparo y la custodia puede pasar automáticamente a la administración autonómica sin la intervención inmediata de un juez. Después, la tutela pasa al Estado, que lo asigna a un centro o bien a una familia de acogida. Y aunque eventualmente los padres recurran a los tribunales, el proceso judicial es largo y complejo. Su hijo puede pasar perfectamente años bajo tutela estatal antes de que el juez pueda revisar bien el caso. Pero el verdadero núcleo del escándalo llega al hablar de dinero. El gasto público en protección de menores en España supera los 800 millones de euros y gran parte de esa cifra se destina precisamente a las ONG. Muchas de las organizaciones, calificadas a menudo como chiringuitos de una mafia, están estrechamente vinculados con partidos políticos. A lo largo de los años se han registrado múltiples denuncias en torno al tratamiento del menor, más allá de la corrupción en sí. Hay entidades denunciadas por violencia física y psicológica, por operar con poca supervisión del Estado o por trabajar únicamente fijándose en el dinero y no en el bienestar del niño. La falta de transparencia, el control inadecuado y el enriquecimiento urgen a una reforma del sistema de tutela de menores en nuestro país. A día de hoy, el Estado alimenta una máquina que únicamente beneficia a las ONG afines y que lo hace en detrimento de muchas familias españolas. Y que no son responsables jurídicamente, como vimos, por ejemplo, en los casos de menores explotadas sexualmente en Baleares, abusadas, o en Valencia, o como se vio en la Comunidad de Madrid, donde sí que intervino la comunidad, o como hace unos meses denunciaron, que aquí lo contamos y ya estuvimos, las madres en Asturias. Fue la primera vez que son las madres las que públicamente denuncian estos casos. ¿Esto significa que todas las asociaciones que...? No, si no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tenemos montado un sistema según el cual un asistente social sin más cualificación que su nómina de la administración puede decidir que una familia pierde un niño, porque sí, por su percepción, para meterlo en un centro que no tiene que dar explicaciones, ni cuentas, ni nada, claro, y que a cambio va a recibir una cantidad de dinero más que notable. Pero esto sencillamente no puede ser. Nosotros estuvimos la semana pasada en el Congreso reunidos, estuve yo con mis compañeras Rocío Aguirre, Reyes Romero y Blanca Armario, que son las que están en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso, y nos reunimos con la Asociación Nacional del Menor Tutelado. Los casos que nos contaron son espeluznantes, son terribles. Estamos hablando de auténticos secuestros de niños. No sé si os recordáis todo el asunto de los menores tutelados en Baleares, de las niñas menores tuteladas en Baleares, donde por motivos tan peregrinos como que un trabajador social decidía que una niña no iba bien vestida o que no había hecho 3 comidas adecuadamente. Y le quitaban a la niña, se iba a un centro. La mayoría de los centros están concertados. ¿Esto qué quiere decir? Los centros de tutela, que reciben, y además aquí ya depende de la comunidad autónoma porque está todo descentralizado, reciben ayudas entre 3.000 y 6.000 euros por niño al mes. Estamos hablando de un negocio millonario, donde no hay control ninguno sobre los menores. De hecho, ahí están las denuncias nuestras en Baleares, aquello parecían hoteles de puertas abiertas, entrando y saliendo. Hay una causa judicial pendiente aún, temas terribles como obligar a abortar a las niñas que se quedaban embarazadas después de no haber tenido ningún control sobre ellas. Entonces, quiero decir, este es un asunto muy turbio, no sabemos hasta dónde llega. El Parlamento Europeo ya dijo, referido a Baleares, que había que cambiar todo el procedimiento. Nadie ha hecho ni caso.
No sabemos hasta qué altas instancias están implicadas ahí, pero ponen los pelos de punta. Habría que reformar el sistema de arriba abajo, entero. Sergio Enrique, minuto y pico os queda por barba. Sobre el sistema sí que me gustaría decir una cosa que me sorprende mucho. Fíjense que es muy curioso. La izquierda siempre, si hablamos de vivienda, hay que nacionalizar, si es de energía hay que nacionalizar, si es de... Está bien eso, si es de niños hay que privatizar. Pero si es de niños hay que privatizarlo. ¿Verdad? Es una cosa absolutamente llamativa. Y estoy muy de acuerdo en un punto que estáis haciendo hincapié porque es necesario. Yo no soy contrario a externalizar lo que haga falta. Ahora bien, eso no significa... Con responsabilidad. Claro. Exacto, que uno se desinhiba y no tenga ningún control, ni análisis, ni sepa... No, hombre, no va de eso no va. Y eso es lo que estamos haciendo. Te lo dejo, hago las transferencias y obviamente pues estos son los resultados. Muy grave, muy grave. Yo creo que me repito, pero no me importa y va a ser muy breve. La intervención de la judicatura, de un juez de menores, tiene que ser desde el minuto cero. Y el seguimiento también. Eso es el truco. Y el seguimiento también. Y después tiene que formarse un cuerpo de inspectores de las familias de acogida, de visita frecuente y tal. En los países que yo precisamente no sé cómo funciona en Francia. Sé que en Inglaterra han tenido el mismo problema y la intervención de la justicia era tardía. Pero, por ejemplo, en Suecia, en Holanda y tal, donde sí está funcionando, es que lo hace el juez. O sea, el asistente social se lo trae de urgente, mire que le han pegado, que no sé qué y tal. Bueno, sí, puede informar, puede instruir, pero no decide. Lo hace el juez, claro. Lo tiene que hacer el juez. Estamos hablando de por qué hay un problema económico de la familia. Si hay que ayudar a alguien es a la familia. Claro. Pero con el niño en la familia, no sacar al niño de la familia y llevártelo a otro sitio de unos tíos que están haciendo negocio con eso. Y lo del problema económico, porque estamos hablando de los niños. Eso tiene ayudas y tal. Claro. O sea, normalmente se coge niños que son pegados, pero que los padres son drogadictos, cosas de estas. Enrique, es tan grave el tema que tendríamos que preguntarnos por qué la Fiscalía de Menores, por ejemplo en Baleares, lleva años y años con los atestados policiales allí durmiendo el sueño de los justos. No, claro. ¿Por qué? No, claro. Sí, por eso digo, intervención. O sea, la idea es buena. Yo creo que es un grado elevado de civilización el ocuparse de los niños que tengan la mala suerte de estar en un ambiente desamprendido. Pero claro, después está el cómo lo haces. Y el cómo lo haces puede pues tropear la idea, como se dice, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. O por ejemplo, desgraciadamente con las leyes que nos dejó Irene Montero, pues si tenemos un niño que nos diga que quiere cambiarse de sexo y le decimos que no, pues resulta nosotros que vamos a la cárcel somos y al niño nosotros se lo los quedan que otros. tienen el problema y te quitan a tu 40 hijo. segundos nada más, Raquel. Hija, dame un poco más de tiempo, ¿no? Que esta gente no. En fin, ¿qué se le va a hacer? Sergio Brabezo, Jorge Campos, Enrique Calder. Mil gracias. Un placer. A los tres. Nos marchamos. Mañana más. Hemos empezado este programa recordando a nuestro compañero y amigo Álvaro Climent, al que hemos dedicado este programa. Y mi más sentido pésame, que no tengo oportunidad de decirlo, que también coincide con él. Un abrazo muy fuerte a la familia de Álvaro Climent. Por supuesto. Señores, descansen en paz, Álvaro Climent. Y ustedes y nosotros nos vemos mañana otra vez aquí, en El Gato al Agua. Buenas noches.